Yo creo que Sánchez no dimitirá, a Sánchez lo harán caer. Yo tengo jugado una paella que antes del verano convoca elecciones generales. Realmente los trabajadores ya no es ni una frase vacía para ellos. Es que ya no creen en los trabajadores. Ellos creen en las minorías supuestamente oprimidas, muchas de ellas inventadas, y en conseguir atrapar votos dentro de Cercena. O sea, el PSC siempre ha tenido una cosa muy curiosa. La cúpula dirigente era nacionalista burguesa y la masa eran trabajadores que en vez de decir Raimon Obiols decían Ramón Obió. En España parece ser que ser de izquierdas quiere decir odiar a España. Ponen al amigo, al hermano, al cuñado. ¿Por qué? Porque saben que estos van a hacer lo que diga el de arriba. Torrente se ha quedado corto. Si ahora tuviera que hacer Torrente 6, me parece... Tiene que esforzarse, si no, no... Has hablado de los partidos de la anti-España. ¿Cuáles son los más destacados para ti? Bienvenidos a otro episodio de Vaquero Podcast. En esta ocasión tengo el auténtico placer de tener a mi queridísimo Miquel Jiménez, periodista, legionario, porque ex-legionario no existe esa figura, escritor también y una persona muy crítica y combativa. Bienvenido a nuestro podcast. Bien hallado, amigo mío. Sabes que te quiero igual y que te admiro muchísimo porque lo que hacéis, tiene mucho mérito. Muchas gracias, Miquel. Quería preguntarte en primer lugar sobre Sánchez, para empezar con algo suave. Hombre. ¿Crees que va...? Yo pienso firmemente que no. ¿Crees que va a caer antes de 2027? A ver, mi señora dice que no dimite ni a Sins-Lohogen. Bueno, yo me fío mucho. Buen titular ese. Sí, es muy buen titular. Yo no sé qué lo país que está esperando. Yo creo que Sánchez no dimitirá. A Sánchez lo harán caer. Sánchez es una marioneta en manos del wokismo internacional que han utilizado los partidos anti-España, pero que está amortizado, porque es una península rodeada de corrupción por todas partes, menos por una, que es él. Entonces yo creo que lo harán caer, y lo hará caer su propia corrupción, la de su familia, la de su partido, presunta corrupción, por aquí todo es presunto. O sea, la gente trinca, pero todos presuntamente me acaban de trincar la cartera. Y luego lo harán caer los mismos que le han sustentado, claro, las von der Leyen, toda esta gente siniestra y oscura, porque ya no les sirve para nada. Por lo tanto, no creo que se coman los turrones. Yo tengo jugado una paella que antes del verano convoca elecciones generales. ¿Tú crees entonces que va a convocar elecciones? Yo creo que no va a tener más cojones que hacerlo. Pero porque lo obligan desde fuera, ¿no? Porque Claro. desde dentro lo veo inviable. Desde dentro yo estoy viendo cosas muy curiosas. Fíjate, Roberto, que hasta hace poco aquello era, oye, la paz de Santo Domingo de Silos. En Ferraz no se oía nada, cantos gregorianos, a lo mejor Ábalos, que estaba hablando con alguna sobrina entrañable, pero nadie decía nada. Pero ahora hay gente que ha empezado a decir cosas. Paje, Paje siempre dice cosas y luego nunca remata. Pero gente que se está empezando a organizar, y esto hasta ahora no había sucedido nunca. ¿Tú ves movimiento, más allá de Paje, dentro del PSOE? Sí. Y lo veo en alguna federación en concreto, y veo que hay gente que hasta ahora, pasa igual que con los periodistas de la opinión sincronizada, ahora hay muchos que dicen, bueno, a ver, yo en el fondo lo que quería decir es que dices, vete un poquito a la mierda, anda, vete un poquito a la mierda. Hay gente que se está empezando a tirar de la moto, porque claro que esto no hay quien lo aguante, no hay quien lo soporte. Y por lo tanto, más pronto que tarde, el amigo Pedro, este gran amigo de la juventud y de los niños, se irá a hacer puñetas, que es lo que tenía que haber hecho hace muchos años. ¿Y crees que el PSOE se va a tener que refundar y va a pasar una larga travesía por el desierto después de Sánchez? Hay teorías sobre esto, pero yo creo que al PSOE de aquí le va a pasar lo que al Partido Socialista de Bettino Craxi, que cuando Craxi tuvo que huir cobardemente a Túnez por la operación Mani Puliti que se desarrolló en Italia contra la corrupción y que comportó el desmembramiento del sistema emanado de la Segunda Guerra Mundial de democracia cristiana siniestra, ¿no? Siniestra no porque fuera siniestra la democracia cristiana, que también, sino por los partidos de izquierda. Bueno, pues se fue Bettino Craxi, mi caballo murió, mi alegría se fue, y se fue a hacer puñetas el Partido Socialista. Y aquí les va a pasar igual, porque la gente ya está harta. Esto puede conllevar que ese espacio lo ocupe un Pablo Iglesias de turno. ¿O no? ¿Qué ha pasado en países? Quiero decir. ¿O no? ¿O podría surgir un partido liberal con un Espinosa de los Monteros a la cabeza? Para el voto del PSOE.
Las elecciones, como decía ese gran poeta llamado don Mariano Rajoy Brey, mire usted, Vaquero, las elecciones no se ganan con ocurrencias. Bueno, pues es verdad, se ganan desde el centro. Centro-izquierda, centro-derecha, en fin. Yo creo que si hay un partido tipo Ciudadanos, muy entre comillas, de corte liberal, a mi juicio esto no arreglaría para nada los problemas de España. No, me refiero de espacios. Sí. Describo, con gente pues como Espinosa de los Monteros, que tiene una cabeza muy bien amueblada, y personas de este tipo podría ocupar ese espacio de centro-izquierda liberal que el PSOE, por otra parte, renunció a detentar hace años. Espinosa de los Monteros centro-izquierda es darle mucha mangancha, ¿eh? Espinosa de los Monteros es un liberal a la británica. Y los liberales a la británica, ya lo dijo Winston Churchill, cuando dijeron, pero usted se ha cambiado de partido, usted ha cambiado de ideas. Digo, no, yo no he cambiado de ideas, los que han cambiado de ideas son los de mi ex partido. Pues esto es un poco igual. Espinosa de los Monteros es un hombre que, por ejemplo, puede pasearse por cualquier país del mundo y la gente dirá, preparado. Aquí todo el mundo que sabe hablar inglés se considera que está preparado. Bueno, Sánchez también habla inglés y mírale. Pues sí. Hombre, el éxito de Jordi Pujol durante muchos años era que hablaba alemán. Claro, habiendo ido de pequeño a la escuela alemana, cuando gobernaba, por cierto, el tío Adolfo en Alemania, pues algo se te ha de pegar, ¿no? Entonces, él tiene esa guette de conspirateur que dicen los franceses, que parece que siempre venga de urdir el plan Marshall, y es muy posible que pudiera hacer algo. No lo sé. La verdad es que, si te soy sincero, me importa un huevo de avestruz lo que le pase a la izquierda, lo que le pase al PSOE y a toda esta caterva de gente que ha hundido España y que la ha dejado en una situación que ya veremos el que venga después cómo lo hace y a qué santo se encomienda para arreglarlo. Has hablado de los partidos de la anti-España. ¿Cuáles son los más destacados para ti? Pues de entrada los que la niegan, es decir, los separatistas catalanes, los bilduetarras vascos, el bloque nacionalista gallego y luego toda esa pléyade de nacionalismos, que el otro día lo estaba pensando. Mi padre, que en paz descanse, era de la Unión de Cartagena, cosa que no todo el mundo puede decir. Y se habla un dialecto en Murcia que es el panocho. Yo dije, ¿pero cómo? Aquí hay pinganillo para el catalán, para el gallego, y no hay para el panocho. ¿Y qué hago en la leche? Los extremeños tienen el castúo. ¿Por qué no? No. Nacionalismos hasta por escaleras. Y entonces, con todo eso, habremos conseguido cargarnos España, que es lo que pretende ese plan siniestro, que lo que busca es eliminar a las naciones-estado, sobre todo y singularmente a las más viejas. España es la nación más antigua de Europa y, por lo tanto, eso le duele a muchos. Y esos son los que a mí me parece que le hacen más daño a España, porque, mira, tú puedes ser de izquierdas y amar a tu patria. Vete a Francia y verás que hay gente que es perfectamente de izquierdas, comunista, pero aman a Francia. Y no, en muchos países, sí. No les toques a la República porque se ponen como motos. En España parece ser que ser de izquierdas quiere decir odiar a España. Y esa es la diferencia entre la izquierda y la derecha. Bueno, hiciste conocido el término aforrados hace no mucho, que a mí me gusta mucho. ¿Qué te parece el perfil de hombre socialista del PSOE? Como Ábalos, que tiene ese vídeo diciendo la prostitución es una lacra, ningún hombre, y luego es el más putero de todos. ¿Qué piensas de esta gente? Ábalos, Cerdán, es que son todos, Cerdán, Koldo, todos manos derechas, fontaneros de Sánchez, todo el entorno de Sánchez, que nos venden esa idea de hombre deconstruido y luego en realidad... Pues a mí me salió en casa la canción aquella de tiene unos huevos así de grandes. Porque claro, vamos a ver, tú salir hoy y decir en plan aquello puritano y decir es que parece mentira, esas muchachas, la prostitución, que bueno, es una lacra y es una trata de esclavos. Pues están tratando con cuerpos de personas que seguramente no tienen otra salida para vivir. Y eso, esa esclavitud, aparte un pequeño inciso, a mí me parece que es muy peculiar la persona que utiliza los servicios de una prostituta. Es como si alguien viniera y te dice, mira, te voy a dar 1.000 pavos, vamos a hablar y me vas a dar la razón todo el rato. Y tú dices, ¿cómo? Sí, yo voy hablando y tú me dices, claro, hostia, tienes toda la razón del mundo. Pues la prostitución es lo mismo. Y qué bien lo haces y qué tal. Dices, no,
¿Por qué no miran a esas mujeres como si fueran sus hijas, sus madres, sus mujeres, sus hermanas? Esa falta de empatía, ese considerar a la mujer un trozo de carne, a mí me subleva. Sí, a mí me parece repulsivo. Me subleva porque pienso que esas mujeres merecen un mejor destino, ¿no? O esos hombres, que eso también ahora también está hay, sí. al orden del día. Entonces yo ver a toda esa pandilla de cirrípetos. Cirrípeto es un parásito que se adhiere a la concha de la tortuga marina, ¿verdad? Y viaja con ella, no hace nada y al contrario, la jode y la acaba matando. Pues esos cirrípetos que han ido por la vida predicando no sé qué, después con el dinero de los trabajadores españoles se han pegado esas juergas cuando todos estábamos encerrados en casa, recuerdo, el confinamiento. Señora Francina Armengol, tercera autoridad del Estado, estaba de copas con unos amigos en un bareto. El señor Ábalos parece ser que estaba en un parador cabeceando contra... ¿Qué dices? Pero no lo rompas, Hacho. No lo rompas, chico, que hay que pagarlo. A mí me sorprende lo de cómo rompían las habitaciones. Sí, yo no sé, igual es que el hombre quería hacer demostraciones de karate, o vete a saber, quién sabe. Pero me parece vergonzoso, asqueroso, y el otro día lo hablábamos en un tuit con Santiago Segura, que claro, Torrente se ha quedado corto. Si ahora tuviera que hacer Torrente 6, me parece... Tiene que esforzarse, si no, no... Bueno, lo decía él, dice, yo creo que soy capaz de superarme, pero costaría muchísimo, porque la realidad ha dejado atrás toda la ficción. Y luego, además, gente, en muchos casos, muy poco preparados. Es decir, Cerdán, ¿qué estudios tiene o qué capacidad formativa? Vale, Ábalos creo que estudió Derecho, pero no ha ejercido, es una persona que está ahí de promoción del partido. Coldo se dedicaba a lo que se dedicaba también, es decir... ¿Dónde está la meritocracia, tanto de la que hablan? ¿Dónde? No hay meritocracia, hombre. En España hay un refrán que dice que el que no tiene padrino se queda sin bautizar. Y es verdad. Aquí todo ha funcionado siempre, siempre, por enchufe. Y en todos los partidos. Esto que Larra describía en sus artículos en el siglo XIX de las cesantías, que cuando cambiaba el gobierno se echaba a los funcionarios que había colocado el gobierno que había mandado hasta entonces y entraban nuevos, que ponía el gobierno nuevo. Pues en España sucede igual. Quitan a las primas de antes y ponen a las primas de ahora. Son primas de riesgo estas chicas, también te diré. Pero bueno, y esto no puede ser. Tendría que existir una academia como existe en Francia de administración pública, porque el funcionario no se debe al partido, ni siquiera el ministro, se debe al Estado. Y en este caso se debe a España, igual que en Francia. Dicen que son servidores de la República. Pues sí, señor, servidores de los franceses. Esta improvisación, yo alucino. O sea, que te pongan en el Consejo de Energía Nuclear a gente que dice lo cual o de qué y concreta, no vamos bien. No, desde luego que no. No vamos bien. La gente ha de tener una cierta idea, sobre todo del mecanismo del Estado, de cómo funciona el Estado, del aparato del Estado, después de la materia que le va a tocar gestionar. Y, hombre, si ya encima resulta que es un campeón en lo suyo, pues estupendo. Pero no, aquí ponen al amigo, al hermano, al cuñado. ¿Por qué? Porque saben que estos van a hacer lo que diga el de arriba, que es el que manda y además es el que tiene la verdad divina, porque para eso se toma el café con Dios todas las tardes. Yo lo que he visto que es la táctica del PSOE, lo vi cuando salieron los primeros documentos de Koldo que nombraban a Tellado, que había que hablar con él, ya está, nada más. Es decir, toda la corrupción era neta del PSOE. Y cogió Montero en una sesión parlamentaria y dijo, lo que tiene que explicar aquí es que hacía el señor Tellado en la conversación, y todos aplaudiendo como simios. Y vamos a ver, es tu partido, es tu jefe era el de organización. ¿Qué tiene que ver aquí el PP? Es como el y tú más todo el rato. Y de hecho he visto un vídeo ridículo de Montero de ayer en el que decía, no, pero yo no voy a estar con el y tú más. Y pasan 10 segundos y está diciendo, porque el PP no da la cara con su entorno corrupto. Vamos a ver, que el PP obviamente también ha sido corrupto hasta la médula, pues yo creo que esto es algo sistémico, todos son iguales. Pero es que el PSOE se ha pasado el juego. O sea, el PSOE ha sido el más corrupto de todos y su respuesta no es, vale, es verdad, nos han pillado robando. No, su respuesta es, no, pero el PP más. Y así tratan a la gente como si fueran imbéciles. Bueno, Lady Mopongo, que es esta señora de la que usted me habla, Mopongo, que es una señora
que además tiene la carrera de medicina, es decir, en este caso se le debería suponer una cierta preparación científica y humanística. Es la excepción que confirma la regla. Esta señora es un esperpento en sí mismo. Si la viera don Ramón María del Valle Inclán, le pondría un piso, porque diría, esto es lo que yo quería explicar, ahí, lo han visto. Este es el esperpento. Este es el esperpento. Claro, esto que tú describes muy bien es la situación de un país que no vive en democracia. Pero yo tengo el gusto de decirles, señoras y caballeros, secretarios de Estado, niños y niñas, que España no es una democracia y jamás lo ha sido. España ha sido siempre una partitocracia, donde los partidos se han repartido, nunca mejor dicho, el poder mediante las urnas, pero que poco se diferencia del turnismo de Cánovas y de Sagasta. En el fondo viene a ser lo mismo. Vamos a sacar a los muertos para que voten, yo te tapo a ti, tú me tapas a mí, en público nos chillamos y nos decimos le nom d'un chan, y después, en privado, nos vamos a comer aquí al lado, que hay una marisquería muy buena y que está muy bien. Y esto es lo que ha sido España hasta ahora. Ahora nos damos cuenta, ahora que yo no sé, quisiera equivocarme, me parece que ya no estamos a tiempo. O sea que eres pesimista en cuanto a la solución. Dicen que el pesimista es el optimista bien informado. Yo, como comprenderás, desearía para mi patria lo mejor de lo mejor de lo mejor. Pero lo primero que tendríamos que hacer y lo primero que tendríamos que cambiar en España es a los españoles. Ese fatalismo que tenemos de ya vendrá alguien y lo arreglará, no, mire usted. Los pueblos los arreglan los que forman parte de ese colectivo. Y, hombre, tuitear en el sofá es muy cómodo y es muy agradable, pero no es operativo en modo alguno. Ha llegado un momento en que hay que comprometerse. Hay una gran batalla cultural y espiritual en todo Occidente, curiosamente en Occidente, no en Asia, no en África, no, en Occidente, contra determinadas instituciones, culturas y tradiciones que han dado luz al mundo. Y ante eso no podemos quedarnos sentados y decir, bueno, ya vendrá alguien a arreglarlo. No, nosotros. Hemos de arreglarlo nosotros. Buenas, señores. Café Puerto Rico de especialidad. Tenéis en la descripción el link para tener un 10% de descuento. Ya ha habido varias personas que no les gusta cómo hacemos estos anuncios. Y solo tenemos que decir una cosa. Vosotros tampoco nos gustéis a nosotros. Hemos hablado del PSOE y del PP, pero te quería hablar también de los otros dos espectros. En este caso, la izquierda, vamos a decir, más radical, que antes defendían a los obreros, defendían la revolución, defendían una serie de cosas y que ahora se han convertido, aparte de defensores de lo que diría cualquier CEO de las empresas actuales, hay gente que dice muchas chorradas, perdóname que hable así, pero, que sí. Pero cuando yo veo hablar en economía de abrazos, pues claro, es cuando pienso que tenemos una vicepresidenta que a lo mejor está en un cargo que le viene grande. Yo creo que le viene grande los puzzles que hay en los parvularios. Porque el otro día se ve que dijo, mira, he conseguido hacerlo antes de tiempo, porque ponía que 3 años y lo he hecho solo en 2. Le dijeron, no, que pone que el puzzle es para gente de 1 a 3 años. Marilloli, espabila, que viene el oso. Cuando tú tienes a una señora que dice que hace cosas chulísimas, ya a mí yo es que estoy acostumbrado, como soy mayor, a políticos como Konrad Adenauer, que no es que sean mi referente ideológico, pero tenían una seriedad y una enjundia, de Gasperi, gente como Mitterrand, como Willy Brandt, cito de todos los palos, pero gente sensata, gente como Ronald Reagan, como Margaret Thatcher, es gente que tenía algo que decir. Después puedes estar de acuerdo o no. Pero cuando lo único que tiene que decir una señora es mobungu, o hago cosas chulísimas, y digo señoras, pero claro, en el apartado de los caballeros tenemos una sección del Corte Inglés de trajes hechos a medida con Óscar Puente, por ejemplo, o con Gracita Bolaños, que eso es para salir corriendo. Gracita Bolaños, que es ese ministro pizpireto. Que se dé las gracias a sí mismo por la ley de amnistía, encima. A ver, tiene mérito, ¿eh? Darse las gracias a sí misma. Sí. No, tiene mérito. Que este señor
vaya todos los días que hay sesión de control en el Congreso, a saber que doña Cayetana Álvarez de Toledo lo va a revolcar como un miura por el suelo. Le gusta, dijo el otro día que Siria era una isla desierta. Pues sí, que se casen. Pero claro, Cayetana, que es implacable, le dice de todo. Y el otro pone cara así de bonico, que decimos en Murcia, pone cara de bonico. Claro, esta es la gente que dirige el país. Y los partidos mal llamados de izquierda, como es Podemos, Pudimos, Pudiéramos, igual podríamos, sumamos, restamos, multiplicamos, dividir, no, que hay decimales y es muy complicado. Todo eso no han sido más que intentos del viejo Partido Comunista para, con máscaras nuevas, disfrazar lo que ha sido siempre el comunismo de toda la vida de Dios. A mí me gustaría que hubiera un partido comunista, y soy anticomunista visceral, pero igual que soy antinazi visceral, un partido comunista con cara y ojos, y la hoz, y el martillo, sí señor, y la foto de Stalin. Pero esta gente son progres, ya no son comunistas tampoco. Bueno, esta gente les pasó una cosa, lo explica muy bien Javier Cansado. Dice, mira, yo era marxista y católico. Dice, claro, dice, a mí me tocaba repartir tanto sí como sí. Dice, mientras no tuve dinero, dije, bueno, pues voy a repartir. Pero claro, empecé a ganar pasta. Y entonces ya pensé, bueno, yo es que en Dios tampoco creo mucho. Y yo creo que esto de la plusvalía, esto es una chorrada, dice, y me hice socialdemócrata y ahora vivimos sin contradicciones. Sí, claro. Pues a esta gente le ha pasado lo mismo. mismo. Pero esta gente dejó todo lo que significa el comunismo, lo dejó todo y se han hecho se han hecho progres. Es que nunca se lo creyeron, Roberto. O sea, a mí me parece muy peregrino pensar que don Pablo Iglesias Turón o su querida compañera Irene Montero alguna vez han experimentado la menor empatía por un obrero. Que yo les he conocido cuando cuando estábamos en la Juventud Comunista. Y es una persona que siempre está para colocarse. Es que su ideología es colocarse, no tiene ideología. No, es que yo no creo que conozca los fundamentos básicos del marxismo, no creo que los conozca. Bueno, se habrá leído El derecho a la pereza, quizás. El título, ¿no? Y lo ha hecho propio. Sí. Pero, a ver, también te diré, leerse El Capital supone un esfuerzo que algunos hemos hecho, pero es más entretenido, fíjate lo que te digo, el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Porque eso es materialismo histórico y todo es economía, que es más densa, hombre. Pero es economía, pero explicada muy en plan, te voy a joder la tarde, pero además de verdad. O materialismo y empirocriticismo de Lenin. Es que como la mayoría son respuestas a, es verdad que es más denso y es más complicado de entender. Es un poco café para cafeteros. Yo creo que donde estén las instrucciones de la Nespresso, que se quite sí, porque las cosas son muy simples, más simples de lo que queremos creer. Si hay que decir, se lo preguntaron una vez a La Bruyère, un escritor novel, le decía, maestro, ¿cómo diría usted que está lloviendo? Y él dijo, pues diciendo, está lloviendo. Y lo que es aplicable a la literatura es aplicable también a la política. ¿Hay que apretarse el cinturón? Hay que apretarse el cinturón. ¿Los bancos se han pasado 1 kilo y son unos cabrones? Pues bueno, pero hay textos marxistas sobre economía más sencillos. También te has ido a uno que es un poco más extenso que otros. Mira, yo entiendo que cada uno tiene sus perversiones. A mí me gusta mucho Lovecraft y comprendo que a veces el chico estaba espesito, ¿eh? El solitario de Providence era espesito. A mí me gusta mucho. Pero llega un momento que dices, deja de describir tentáculos, macho, que parece esto una pulpería, la fiesta del polvo de la lin. Del polvo en gallego no crean ustedes que hace, no, somos gente seria. Pero quiero decir que hay una especie de retorcer la filástica, ¿no? En todo eso. Y estos chicos son maestros. Fíjate que los discursos de Pablo Iglesias, tú los oyes al vacío y puedes pensar, pues lo que dice este tío es verdad. Justicia social, igualdad para todo el mundo, los trabajadores que son la fuerza emergente y motriz de cualquier nación han de tener la máxima consideración, porque luego el tío va y se compra un casoplón en Galapagar. Es decir, la profesión del líder tiene que ser la coherencia y correspondencia entre lo que dice y lo que hace. Si no, no sirves para líder y menos para líder de los obreros. He quedado así muy lapidario, pero... Se tenía que decir y se dijo. Ya está. Pero luego, aparte, sus discursos también se han ido, ¿cómo decirlo?, diluyendo. Si tú ves ahora los discursos que hacen,
incluso lo puedes parar, lo analizas y dices, no ha dicho nada. Yo he visto discursos de Yolanda Díaz, por ejemplo, que son muy similares a los de Montero y demás, porque han compartido asesores. No dicen nada. Realmente los trabajadores ya no es ni una frase vacía para ellos. Es que ya no creen en los trabajadores. Ellos creen en las minorías supuestamente oprimidas, muchas de ellas inventadas, y en conseguir atrapar votos dentro de esa escena. Por eso, lo hablábamos antes de la comida, se preocupan mucho por Palestina, que está muy lejos, pero no por los saharauis, que están aquí al lado. Señoras y señores, estamos delante de un hombre que verán ustedes en los altares. Se escuchan los discursos de Yolanda Díaz. Eso es una prueba de beatitud. O sea, para que te declaren beato, yo creo que la primera prueba la tienes más que superada, porque hay que ser buena persona, hay que tener aguante y hay que tener espíritu elevado, que se decía antes, un espíritu elevado. Porque los discursos de esta señora son como un discurso de los hermanos Marx, pero con farmatín. Y sin gracia. Y sin gracia, efectivamente. Se lía, se mete en unos jardines. Yo a veces me los paso 2 o 3 veces, porque claro, también por cuestiones de oficio me toca repasarlos. Y pienso, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Pero si no se entera ni ella. Vamos a hacer una economía que abrace. Que no... Dices, a ver, vamos a ver. No hay que beber tanto orujo de hierbas, señora, por más bueno que sea. Pero en el fondo, ¿sabes qué pasa? Que es gente que, como tú decías muy bien, no se cree lo que dicen. Dicen vaguedades, esperando que en algún momento, a base de decir palabras, las palabras cobren sentido por sí mismas en los oídos de algún espectador. Y no es así. No es así. Tenemos un caso de estafa ideológica sin parangón en la historia europea contemporánea. Porque gente que se ha jactado de ser muy de izquierdas, gente que ha insultado, que ha perseguido, que ha hecho escraches a gente, pues sí, que eran de derechas, pero yo recuerdo las imágenes de Cristina Cifuentes, que robó unas cremas. Unas cremas, A ver, estamos hablando al lado de los SERE, unas cremas, unas cremicas. Bueno, que los SERE se han librado también al final, Hombre, tanto. Y una cantidad de gente ahí, que dices... Esto es lo que defendíais vosotros. Muy bien. ¿Y lo vuestro? ¿El anillo para cuándo? Porque, claro, ya no es que tú te vayas a vivir a una casa de Galapagar que aquello parecía la finca de Dallas. Es la explicación que dieron. Yo recuerdo ver a doña Irene Montoir salir por la tele y decir, por los niños, por la piscina, porque así juegan, que dices, claro, porque el resto de hijos de mujeres trabajadoras en España no necesitan piscina, porque son de secano. También los tuyos. O sea, tienen un cuajo que para una persona que proviene de la izquierda, como es mi caso, la sublevación es enorme. Luego fueron muy tontos, porque ellos vivían en Rivas, que es una zona donde quien gobierna es Izquierda Unida y ellos, por lo tanto ellos. Que tienes a la policía local, que es tu policía local, que los vecinos, lamentablemente y de forma inexplicable para mí, les adoran o les adoraban. En Rivas hay urbanizaciones con chalets. Claro. Píllate un chalet en Rivas y no te van a ir a hacer escraches todos los días. De hecho, la gente posiblemente ni se entere. No, te vas a Galapagar, donde la gente te va a montar barbacoas en la puerta y te va a decir de todo. ¿Por qué? Porque la gente de Galapagar, de pueblo de toda la vida, pues van a decir que vives ahí, obviamente, y no les gustas. Es que hay que ser muy poco listo. Y luego incluso, si tú quieres vivir como con piscina y demás, vete a una urbanización de pisos, que no son tan caros, es un piso, es algo, pues, no sé, comprensible para cualquiera, pero vete a un piso y comparte la piscina con más vecinos. Pero estás en un piso en Rivas, ahí nadie te molesta, un piso grande, tus hijos se pueden mover, pueden jugar en el parque. Es decir, lo podrían haber hecho de forma inteligente y nadie les hubiera dicho nada. ¿Tú crees que les hubieran dicho algo por irse a un piso grande de una comunidad de vecinos? Nada. No. Y podrían haber vivido como reyes ahí, ¿no? Se van a un chalet a hacer el memo. Pero ¿sabes qué pasa, Roberto? Yo es que he llegado a la conclusión de que esta gente, efectivamente, aquí dentro no les vive nadie. Y perdona, Miquel, por ejemplo, Mónica García vive en Retiro. Vive en un piso que es mejor que el chalet de Pablo Iglesias, porque es gigantesco. Nadie le dice nada. ¿Por qué? Porque es un piso. Actúa de forma más inteligente que ellos. Y es igual de ricachona. Sorprendentemente, ¿eh? ¿Quién diría que puede Yo creo que actuar? la asesora a alguien, porque si no, no. No, es que yo creo que nada más. Es la mema no... Médica y madre. Médica y madre, siempre. Mema porque ahora es ministra. Además. Claro.
Pero yo es que creo que lo malo no es que se vayan a vivir a un casoplón que tiene ahí, bueno, porque mira, oye, ya sabemos lo que es la política, por desgracia, en este país y en muchos otros. A mí lo que me toca a los pelendengues es que me tomen por idiota. Porque si sale Pablo Iglesias y dice, sí, me he venido a vivir a este chalet, ¿qué pasa en Cádiz? Y tengo piscina para mi señora y para mis niños. ¿Y qué? ¿O es que yo no tengo derecho por ser de izquierdas? Yo pensaría, lo que tienes es más morro que una tienda bacalao, pero no, a mí lo que me jode es esa hipocresía burguesa de sacristía. Es que son muy burgueses ellos. Sí, de decir, no, los niños, tal, que dices, hombre, no, asúmelo. Es decir, no tan solo son cobardes y mentirosos, sino que son hipócritas. Y claro, todo eso, ¿qué tiene que ver con la izquierda? Nada. Pues la cuestión es la hipocresía. Si te pongo un ejemplo, porque es el que yo conozco. El estudio. El estudio es un colegio de pijos, pero es de pijos de izquierdas, de progres, de toda la vida. Y es un sitio donde vale dinero de verdad ir. ¿Tú te crees que la gente que va ahí, que son votantes de ellos igual o del PSOE, van con vergüenza? Ah, sí, pues no, sí, les llevo ahí. ¿Qué pasa? Claro. Y son de izquierdas. Es decir, la izquierda también ha sido muy burguesa y es muy burguesa. Hombre. La cuestión es esta hipocresía, esta demagogia que hacen de como, no, yo soy superproletario. No eres superproletario. Eres un forrado y un empresario, lamentablemente, de éxito, porque es verdad, tiene un montón de empresas y gana un montón de dinero. A mí me gusta mucho el ejemplo que ponía don Arturo Fernández, que en paz descanse, a quien tuve el honor de entrevistar varias veces y actuar con él. ¿Sí? Y actuar con él, sí, muy divertido. Que decía, chatín, la leche. A mí me dicen, pero le debes mucho al sastre. Digo, claro, coño, yo no pago, chato. Mira esto que llevo, yo no pago. Y lo llevaba a gala. Decía, yo no le pago al sastre. ¿Por qué? Pues me da la gana. No me da la gana, y como no me da la gana, no le pago. Se llamaba Vitorón, me parece, el sastre, y le tenía manía, y el otro le seguía haciendo trajes, porque claro, solo con la publicidad que le suponía que la gente supiera que los trajes de don Arturo, que era un pincel, al mediodía solamente comía un huevo duro y un vaso de té. ¿Tú te crees que esto es normal? Ese porque no hacía dieta bien, porque podía haber comido de otra manera. Claro, esto nos lo explicaba un día Lola Herrera, a mi mujer y a mí, que la entrevistábamos, decía, es que Arturo a mí me crea complejo, porque lo ves hablar de comer con un huevo duro y un vaso de té, y a mí me entran ganas de llorar. Decía, hombre, don Arturo, no fomente usted la cosa lacrimal. Pero es verdad, oye, hay que asumir las cosas. Dicen, ¿está usted gordo? No, señor, soy gordo. ¿Qué pasa en Cádiz? Asume lo que eres y entonces la gente verá que eres auténtico, porque no hay nada que desencante más a la gente y quizás esta sea la base, hablando en serio del actual estado de postración del pueblo español, que el verse engañado constantemente por sus dirigentes, por verse esto que se dice ahora troleado, por ver que te están diciendo blanco y lo que están haciendo es negro, y la gente al final se cansa y se dedica a otras cosas. Ya, se desencantan. Por otro lado, tenemos una derecha muy descompuesta, a la derecha del PP, porque Vox le va un poco mejor, pero porque lo que hace el PP y lo que hacen otros grupos es suicida. Pero yo les veo en todas aguas. Yo les veo que no tienen claro hacia dónde ir. Antes lo hablábamos, de que no consiguen darse ese toque social que tienen otras derechas en otros sitios. Por ejemplo, Le Pen, por poner un ejemplo, que su programa referente a los trabajadores, yo no le veo inferior al que puedan tener los grupos de izquierdas. Para nada. Entonces, claro, yo veo que Vox, por ejemplo, Solidaridad está muerto, han puesto a un tío ahí de pegote cuando el que había antes sí que intentaba hacer cosas, pero claro, dijo que la gran empresa, que eso era de los trabajadores también, entonces eso fue el pecado mortal, y yo creo que tiene una cúpula que es muy señorita, o por lo menos algunos de ellos que marcan un poco el camino, y no les dejan coger ese espacio. Entonces, ese espacio lo va a coger otra gente, obviamente. Y de hecho, ahí estamos. Espada en mano. Pequeña cuña publicitaria. Pero a los dos, tanto a la izquierda como a estos. Porque ese entorno social es donde realmente yo creo que está muy huérfano ese espacio. Y necesita gente que realmente pelee por los trabajadores y por la patria. Y yo creo que ellos no hacen eso. Yo creo que ellos siguen siendo un poco todavía sucursal del PP. Y su aspiración es pactar con el PP. Pero es que el PP y el PSOE son lo mismo. Entonces, en el fondo, ellos van a hacer el papel de Podemos. Suena muy, muy duro esto, pero es la verdad. Pero fíjate que sin sentido. Lo acabas de explicar muy bien.
Vox aspira a pactar con el PP y el PP aspira a pactar con el PSOE. Y el PSOE no quiere pactar ni con el PP ni con Vox. ¿Por qué no copian a la Meloni? Que no le está haciendo nada mal en Italia. Bueno, pero ahí, o sea, Meloni no solo es Meloni es Salvini, o sea, hay más, pero sí. A ver, yo creo que la referente en estos momentos en cuanto a Europa es la presidenta Giorgia Meloni. Tiene una anécdota muy buena. Voy a contar una anécdota. ¿Más que Orbán, tú crees? Yo creo que sí. Yo creo que no. De cara a los Estados Unidos, sí. Ah, bueno, sí puede ser. Esto es lo básico. Orbán es más de cara a Rusia. Claro, esto es básico. Le voy a contar una anécdota, vaquero. Había un presidente regional de Italia, no hace mucho de esto, el año pasado, que dijo, questa stronza de la Meloni, esta gilipollas de la Meloni, ¿no? Y la Meloni le llegó, porque ella es, vamos, Juanita la Larga. Y el día siguiente coincidían en un acto. Y en el vídeo se ve a la Meloni pum, 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 dirigiéndose hacia el tío y dice: Buongiorno, presidente, sono la stronza de la Meloni. Los tiene cuadrados. Y el tío dijo... Y el otro dijo: Signora presidenta, ho sbagliato. No he sbagliato. O sea, me he equivocado. Dijo: no te has equivocado, pedazo cabrón. Bueno, hay dos problemas. Vamos por partes. Ahí, si el tío ese, en vez de hacer eso y humillarse, coge y le dice: tienes 2 ovarios. Hubiera quedado como un rey. Queda como un rey, Queda como un rey. Pero es que la gente se Pero para ese que valer, Ese no vale cualquiera. Es que la gente se acojona ante la espontaneidad. Lo natural, lo espontáneo, la repentización que decían nuestros abuelos, esto hoy en día está prohibido. Todo está frigorizado, milimetrado y calculado. Por eso la Meloni triunfa. Que dejó, que eso es lo que no ha hecho Ayuso, que tenía que haberlo hecho, le lió el marido no sé qué y dijo: ya no hay marido. No, se lo cepilló, pero vamos, con una limpieza y pulcritud. A mí me gusta la Meloni. A mí no me gusta mucho. Mi señora lo sabe, está enterada de esto. Ella sabe que... De ella y de Gal Gadot, claro, que se te viralizó. Gal Gadot, yo debería ponerme de rodillas, pero luego no sé si podríais levantarme entre todos. Pero Gal Gadot, eso es otra cosa. Bueno, seguimos, que te he sacado de... Y Sofía Vergara, que la veo en American Got Talent. My accent is not very good. Eso es una reina. Pero en fin, hay mujeres que son mujeres, hombre. Como diría José Luis López Vázquez, mujeres. Bueno, pues esta gente de la derecha, hablando de mujeres, es rara. Porque fíjate, el PP es un partido que si pusiera Ayuso ganaría las elecciones. Y en cambio no la ponen. La tienen, sí, pero no la ponen. Y si Ayuso se pusiera a Cayetana Álvarez de Toledo de número 2, un Felipe Alfonso Guerra para entendernos, pues ganarían las elecciones. ¿Tú crees que tiene fortaleza mental Ayuso ahora mismo con todo lo que ha pasado? Toda. Yo creo que no. Yo creo que está tocada, Yo creo que la tiene toda y tiene además una gran ventaja que no tenemos tú y yo. Bueno, aparte de que no somos tan guapos y eso que, perdona, no desmerecemos, pero modestia aparte. Pero es que tiene a Miguel Ángel Rodríguez. Y Miguel Ángel Rodríguez es quizás uno de los pocos spin doctors que ha entendido exactamente lo que es el votante español. Y es muy difícil, Miguel Ángel Rodríguez, que muchos lo presentan como un tío maquiavélico y un tío... Bueno, pero ser maquiavélico no es malo tampoco, No, pero Miguel Ángel es un hombre que contempla la política como si estuviera delante de un tablero de estratego. Y eso es muy importante, mirar la política desde arriba, nunca desde abajo. Entonces yo creo que en el PP se equivocan. Si dijeran, bueno, es que no tienen nada más. Pero yo la veo mal a Ayuso. Porque no te has fijado bien. No, de que yo creo que psicológicamente toda la campaña que le iban haciendo años la ha torturado, porque por eso no da el paso, sino porque no da el paso ella. Ella en unas primarias que iba a ver, dice, me presento y yo creo que arrasa. Porque sabe que desde el momento que haga eso... Yo creo que está agotada. Está muerta. Yo creo que está agotada mentalmente. Yo creo que es muy lista, que el que le controla los tiempos, evidentemente con la aquiescencia de ella, ¿no?, es Miguel Ángel. Ayuso es muy querida en Madrid por lo de la pandemia, pero fuera yo creo que no tanto. Fuera se la comen. Yo creo que no. Te lo dice uno que ha estado con Ayuso, por ejemplo, en Cataluña. Y... Ya, pero una cosa es en esa escena de cuando ella va a cosas y otra cosa es el público general que vote. Te estoy hablando del público general, Plaza España, delante de la exposición, Plaza España, en Barcelona.
¿Dónde vamos a hacer los actos sino los que somos de Tabarnia, Plaza España? Pues, oye, se retrasó el acto y decimos, ¿pero qué pasa? Y salí yo fuera y Miguel Ángel dice, está aquí la niña, como la Pantoja. No me lo dijo así, desde luego, porque es muy respetuoso, pero la gente se la comía viva, pero es que te vas a las Vascongadas, te vas a Asturias, te vas a Galicia, te vas a Andalucía. Bueno, antes ha peleado conmigo porque he dicho País Vasco y dice ¡no! ¿No? ¿Qué es eso de País Vasco? País Vasco, país solo hay uno, que es España. Luego están las regiones. Tú dile a los valencianos País Valencià. Bueno, hay gente que defiende eso, ¿eh? Los separatistas. Bueno, hay. Los separatistas, y ellos te dirán que no, que son la Comunidad Valenciana o, en su caso, el Reino de Valencia. No, reino no hay más que uno, lo siento. No, porque el Reino de Valencia se justifica en tanto en cuanto la Corona de Aragón, con Jaime I a la cabeza, conquistó esa tierra a los moros, la que ahora nos han vuelto a conquistar ellos. Mientras que Cataluña solamente fue un condado que al principio dependía de los franceses y luego de la Sí, bueno, pero luego hay un proceso de unificación y reino solo hay uno. Reino solamente hay uno y tenemos a la corona, tenemos coronas, soberanos, Marlboro y me parece que queda algo de ducados, ya veremos. No, pero es verdad, yo sostengo que Ayuso se los iba a comer a todos con patatas. Yo, fuera de Madrid, no lo tengo tan claro. Ahora, la campaña que hemos visto hasta ahora sería un chiste de Chiquito en la Calzada al lado de lo que le iban a hacer. Sí, iban a ir dura por ella. Le harían Yo por eso digo que psicológicamente, con todo lo que le ha pasado a la campaña del PAD, de lo del novio, yo la he visto como tocada. Es una mujer muy entera. Entonces no sé por qué no da el paso. Porque es inteligente. Pues a mí lo que me ha llegado es que está al límite de decir... Es que yo conozco gente que la conoce, de decir, mira, estoy a punto de dejarlo, estoy por irme a Europa, de ya no puedo más. Pues si te sirve de algo la opinión de este señor mayor... No, sí me sirve, hombre, claro. Yo te puedo decir que la presidenta Ayuso está in gamba, como dicen los italianos, y que hace lo que tiene que hacer, y cuando tenga que dar el paso lo dará, y si no lo da todo eso que saldremos perdiendo, porque yo me imagino un gobierno presidido por Ayuso y de vicepresidenta Cayetana Álvarez de Toledo. A ti te gusta mucho Cayetana Álvarez, yo creo, por lo que ha hecho en Cataluña. Pero, de hecho, le quitaron del PP porque ella es muy, muy independiente. Y eso, si Ayuso está mandando, tampoco va a querer a alguien independiente. O sea, no creo que la pusiera. Se entienden muy bien. Sí, pero una cosa es entenderse ahora y otra cosa es yo mando y tú obedeces. Eso hay gente que no le gusta. Cayetana es más bien mandada de lo que parece. Lo que pasa es que para que Cayetana obedezca, le ha de reconocer un valor a quien le está mandando. Esto es lo que decimos en la Legión, ¿no? Tú mira lo que hay aquí en el hombro y depende de lo que veas y las estrellicas que veas, sabrás si se manda más o manda menos. Cayetana es muy bien mandada cuando entiende que lo que le están diciendo es razonable, es lógico. A ver, ella tiene una superioridad intelectual. Pero los partidos no quieren eso. Los partidos quieren gente que obedezca. Pero yo te estoy hablando de un partido clásico desde el momento en que Ayuso pudiera ser la candidata a la presidencia del gobierno. Pero, en fin, hemos hablado de Ayuso, hemos hablado de Cayetana. Yo ya he cumplido con vosotras, chatas, o sea, ya hemos quedado bien. Ahora ya estamos... Podría hablarte de mi Alejandro Fernández en Cataluña o de mi Xavi García Albiol, que eso es un fenómeno. Que un día le dije, oye, pero ¿tú es preciso que vayas a las desocupaciones en persona? Siendo alcalde, dijo, claro que sí. Da la patada a él a la puerta. Claro, un tío de 1,90 m. Así, es que claro, los ocupas se acojonan. No hay derecho a meterles miedo hasta ese punto. Que salen blancos las criaturas, hombre. Y muchos no lo son. Yo creo que esos perfiles son para Cataluña y fuera de ahí se queman. Yo creo que Xavi haría un ministro del Interior de atrás parells de collons, que decimos. Es que se nota mucho que estás en Cataluña y que todo lo que es contra el independentismo como que lo aprecias mucho. Pero ¿sabes qué pasa, Roberto? Que los que tenemos la suerte, la desgracia, en fin, el azar de haber nacido en Cataluña y haber visto lo que hemos visto, todo lo que está pasando en España ahora, ya lo vivimos en su momento. Ya lo vivimos, todo esto. Vosotros vais más adelantados en esta situación. Todas estas mamonadas y ya lo hemos visto durante 40 años y, por lo tanto, quizás tenemos una perspectiva un poco más de largo recorrido. Pero bueno, vayamos por Vox. A mí, Santiago Abascal me parece, de entrada, me merece todos mis respetos, porque un tío que ha tenido que ir con escolta toda la vida, igual que su padre,
porque los hijos de puta de ETA, he dicho hijos de puta, lo han amenazado y allí no se andaban con bromas. A mí de entrada ya, oiga, haga usted lo que le salga de los mismísimos, porque mi respeto lo tiene. Creo que es un buen patriota y creo que es un buen español. Y creo que se equivoca enormemente. Porque si Vox o cualquier otro partido nacional, y cuando digo nacional lo digo en el sentido patriótico, desea ganar unas elecciones, lo primero que tiene que hacer es ponerse a su lado a los obreros, a los trabajadores. Eso no van a hacer. Yo, cuando cierta persona de Vox, que ahora no viene al caso citar aquí, me pidió consejo y me dijo, ¿tú qué harías en Barcelona? Dije, yo lo primero que haría es no ir en mi puta vida al círculo ecuestre, al círculo del liceo, al Foment del Treball. Es muy elitista todo. Hombre, y me iría a los barrios obreros. Iría casa por casa y diría, a ver, ¿qué problemas tienen ustedes aquí? ¿Qué les pasa? Ustedes llegan a fin de mes, ¿cuántos son? ¿Cuántos ingresos tienen? Porque sin los trabajadores hay una cuestión matemática, ¿no? Claro, hay más trabajadores que ricos, por lo que sea. Sin los trabajadores no vas a ganar nunca. Pero además, por una cuestión ética, porque la gente tiende a la disociación de la izquierda y los que defienden la patria. No, mire usted, es que la patria es la gente. Y la mayoría de gente en cualquier patria es gente trabajadora. Y Vox debería cuidar infinitamente más a la clase trabajadora. Y a veces tienen iniciativas peregrinas, y yo les veo en Europa, por ejemplo, y piensas, ay, y eso que tengo allí a mi hermano Juan Carlos Girauta, que los tiene a todos medio acullonits, porque claro, cuando Girauta coge la palabra, ya se dice, tienes más peligro que Girauta haciendo un inciso, porque él se explaya. Yo creo que no le iba a ir bien en Vox. Yo Pues voy a decir una cosa que a lo mejor no te gusta, pero lo voy a decir igual. Él es un poco el del lobby israelita ahí. De hecho, yo sé que le pagan una pasta por ser columnista, que no pagan a otra gente, y es por su papel con Israel. Yo dudo mucho que... Sin entrar a... No estoy valorando, simplemente digo que yo creo que es por eso. Yo dudo mucho que Juan Carlos cobre por sus ideas pro Israel, que yo comparto al 100%. No, lo sé, por eso lo digo. Porque si hay alguna democracia en aquella parte del mundo dejada de la mano de Dios, precisamente donde él nació, es Oriente Medio. ¿Él ha nacido allí? Jesucristo. No, pero digo, perdón, pensaba que dices Girauta. Bueno, le podríamos llamar Dios, pero me parece que él... Ahora se lo diré, le diré, oye, mira, ¿sabes cómo te llama Roberto Vaquero? No. Pensaba que hablabas de Girauta. No. Él defiende a Israel por las mismas razones que yo lo defiendo. Yo soy cristiano. Pero los judíos con los cristianos tienen más en común con los musulmanes. Te digo, como cristiano, para mí los judíos son mis hermanos mayores. Mi tradición es la tradición europea. ¿De dónde bebe? Pues bebe del cristianismo, del judaísmo, de Grecia. Pero no del judaísmo de ahora. El judaísmo antiguo no es como el de ahora. Han tenido un cambio. Es que hay que diferenciar entre lo que es el sionismo. No, sí, pero incluso el judaísmo, la religión, ha habido hay cambios, desde la época de los cristianos. Es decir, es como una religión renovada, por así decirlo. Todas las religiones cambian, porque fíjate el catolicismo desde el Concilio de Nicea, donde, por cierto, se discutía sobre el sexo de los ángeles, que ya es discutir, y sobre si la mujer tenía alma. Hubiera vivido la Irene Montero entonces, se hubiera puesto las botas. Hasta ahora han cambiado muchas cosas. Te pongo un ejemplo bien tonto. Cuando yo era pequeñín y ibas a tomar la primera comunión, te decían que debías pegarte la sagrada forma al paladar porque los dientes no podían tocarlo. Y ahora ves que la gente masca aquello en las misas como si fueran palomitas. Que dices, vamos a ver. Me han cambiado el Padre Nuestro. Bueno, pues yo creo que hay más cambio que eso. Yo creo que en su caso es un cambio cualitativo más grande. Tú te veo un poco ahí... Yo no me gusta nada el sionismo, nada. A ti no te gusta Israel. Israel tampoco mucho, la verdad. ¿Y Gal Gadot? Gal Gadot sí, pero Pues Israel no. Entonces no vale, tío. No vale. Porque, oye, o compramos todo el paquete o no. Pues no lo compro. Ya ves tú. Another pena for my bollocks, ¿qué dirían los ingleses? Pues Gal Gadot es una maravilla. Yo los defiendo mucho, los quiero, tengo muy buenos amigos israelitas y en esta historia
Juan Carlos y yo no tenemos la menor diferencia. Y me extrañaría mucho, por una sencilla razón. Porque Juan Carlos no es Pilar Rahola. Y no escribe a tanto la línea. Antes me coge y me dice, debería fichar a Pilar Rahola. Y yo, pero si es liberal. Y hace mucho. Pero no ha colado, es que no sabemos cómo quitárnosla de encima. No ha colado. Esa para vosotros. Ya os colocamos a Rufián en su día aquí en Madrid, que dije, hombre, menos mal. Se queda en Madrid el tío. Y... No se va, ¿eh? Se está enganchado ahí. Déjalo, que se quede aquí, hombre. ¿Qué daño os hace? Cuando fue a las municipales te asustaste, ¿eh? Dijiste, este vuelve. Bueno, yo sabía que no iba a salir y que si salía no iba a ir. Porque de pasearse por las moquetas del Congreso a pisar los honradísimos, pero mucho más austeros, parqueses del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, hombre, pues es como de Katmandú a Barcelona, hay una cierta distancia. Entonces yo sabía que este señor no lo iba a hacer. Pero tampoco os costaría tanto quedaros a Pilar Rahola, hombre, seguro que le... No sé, presidenta Ayuso, dale un programa. Yo creo que se tiene que quedar en Barcelona, eso sí. ¿Y aquí no, en Frente Obrero no...? No, fíjate, no es nuestro. Bueno, pues nada. Yo venía con esa esperanza, porque además me lo habían encargado unos amigos. Oye, coño, dile a Vaquero, ¿qué tal? Joder, a ver si se enrolla. Y ya veo, chicos, yo lo he intentado. No puede ser, pues ya está. Así soy. Es que, ¿cómo eres? Sí. Lo de Israel, dale 2 vueltas, ¿eh? Yo, de hecho, siempre he sido muy antisionista, siempre. No, sí se sabe, lo que pasa es que yo te quiero igual. Tú céntrate aquí en España, ¿no? Yo te quiero igual, porque, oye... Verstingen me decía una cosa en clase, es que Verstingen tiene frases muy buenas, ¿eh? Decía, con los israelitas, dice, es malo ser su amigo, porque te exigen mucho. Dice, es muy malo ser su enemigo. Y de lo mejor es pasar desapercibido, como si no estuviera. Vaya uno para hablar también. La ejecutiva que tiene la criatura. No, pero, a ver, yo te diré, yo soy partidario del Estado de Israel, pero por una sencilla razón, y es que yo cuando discuto, a mí me gusta tener razón. Claro. Bueno, seguimos un poco con política nacional. Entonces, según tú, antes de diciembre cae Sánchez, ¿no? La hacen caer. Yo tengo jugado una paella formalmente en el programa Horizonte, que ambos visitamos. ¿Con quién te has jugado? Con los que estaban allí en aquel momento, pero oye... Pero estáis apuntados, porque luego la gente no paga las apuestas. Nada, no, yo cumplo. Si vienes tú, se echa un puñado más de arroz y ya está, no pasa nada. Pero o se le quita un poco, yo qué sé, le podemos quitar algo a Iker, que come un poco menos. Es un tipín. No, tiene figurín, ¿no? Puede comer menos. Claro. Pero me jugué a que antes de verano se producían las elecciones. Es muy justo, ya se hablaba del 10, del 15, pero es muy justo por los plazos legales. Pero las elecciones están al caer y, como te decía al principio de esta agradable entrevista, y no lo digo por decir, agradable entrevista, no es que Sánchez quiera convocar, no es que Sánchez se quiera ir, es que no va a tener más huevos, con perdón, que irse, porque entre todos le van a obligar. Luego, a lo mejor la gente no conoce alguno tu trayectoria, pero tú estuviste 20 y pico años en el PSOE. Sí, señor, 23 añitos estuve. Incluso me permití después, con los años, escribir un libro que se llama El PSC, Historia de una traición. Siento muy bien ese libro, ¿no? Entonces... Mucho. Desde entonces no han parado de acordarse de mi familia todos los socialistas. Por cierto, un libro que pasó una cosa muy curiosa, porque de repente no se encontraba. Y la gente me decía, ¿pero cómo? Es que he ido a buscar tu libro y no está en las librerías. ¿Cómo que no está en las librerías? Es un libro que, como las lagunas del Ruidera, al final se convertirá en un objeto de culto. Y yo explicaba simplemente lo que vi, nada más que lo que vi. Porque yo entré en el PSC directamente trabajando en la Secretaría de Organización. Yo era el responsable de seguimiento y análisis político y después responsable de actos de campaña y responsable de formación, coordinador de formación. ¿En qué año dejaste el PSOE? Pues por las Olimpiadas. Bueno, hace bastante ya, entonces. Sí, no, voy hace muchos años que no necesito ducharme ni desparasitarme por culpa de eso. Más o menos 30 años. Pero claro, conoces a toda la gente. Yo trabajaba con Miquel Iceta, por ejemplo. Ese sigue todavía, ¿no? Está en París, viviendo muy bien y comiendo croissants.
Pero le han apartado un poco de... Yo pensaba que estaba un poco todavía metido en el organigrama. No, él es el delegado de España en la UNESCO, que ya no me mal gustaría para mí el día de mañana. No es mal puesto. No, tiene un palacete. Y yo creo que Miquel Iceta vio que la apuesta que él había hecho muy fuerte para conseguir situarse de vicepresidente del gobierno, una especie de Narcís Serra en la sombra, le acabo de arrear un golpe al micro. No pasa nada. Que el pobrecito. Que le desplazaron con el tema de Illa y demás, le dieron un poco la Le patada. desplazaron y ahora está en conseguir que Illa sea el sucesor de Sánchez. Hombre, cada uno tiene sus manías, pero puestos a elegir una, yo le diría a Miquel Iceta que se dedique a la papiroflexia. No, y yo le diría que no sé por qué le quiere tanto mal a Illa, porque ahora mismo, después de Sánchez, es el abismo, hasta que no pase un tiempo. Ya, pero Iceta es un hombre muy complejo. Es muy inteligente, es muy brillante. Yo siempre he dicho que es uno de los mejores cerebros del socialismo español, pero es muy complejo y a veces es muy difícil saber en función de qué actúa. Detrás de una acción de Iceta pueden haber miles de argumentos y estrategias, o simplemente que aquel día ha ido a pedir una Coca-Cola cero y no tenía ni se ha cabreado. Esto es así. Te lo dice un señor que ha vivido el día a día con él durante mucho tiempo. Y le sigo teniendo aprecio. La verdad es que mucha gente dice, es que usted odia a... No, yo no odio a nadie. Gracias a Dios, odiar no odio a nadie. Me cae mejor o peor la gente. Pero a Iceta le reconozco una inteligencia y una cultura cuando dicen, es que no tiene ninguna carrera. Mire, señora, es que tener un papel colgado en una pared no es significativo, porque el señor Urtasun tiene uno, ¿me entiende? Y claro, ¿qué quiere que le diga? La señora Montero tiene otro. Pues bueno, pues para hacerse un gorro, ¿verdad? Y jugar a Napoleón. Entonces, Iceta es un hombre muy culto. Y yo creo que volverá, más o menos, algún día a la política nacional. Con el PSOE. Hombre, claro, es que es lo suyo. No sé, es que yo creo que van a entrar en crisis después de Sánchez, ¿eh? No sé yo cuánto PSOE va a haber después. Pues en el poco que pueda quedar, estará él. Sí. Sí. ¿Y ya tú crees que también permanecerá o cuando esto se hunda un poco volará al sector privado? Illa es un señor que, claro, se te acerca y parece que te vaya a dar el pésame, porque tiene esa cara. Es la alegría de la huerta. O sea, es la imagen característica del catalán cenizo. Aquello que hacía Eugenio de con la alegría que me caracteriza, les voy a explicar unos chistes. Illa es así. Yo lo conocí así cuando era regidor en el Ayuntamiento de la Roca del Vallès. Y era así. Era como un monaguillo abrumado por la caída de la antigua Hélade. Era un hombre sobrepasado por la desaparición de los cetáceos. Era un hombre así, muy compungido, muy serio. Sigue siendo igual de pesado y de plasta y de aburrido. Pero estos son los que a la larga se acaban quedando con el pastel. ¿Qué pasó con Maragall? Bueno, pues tú lo vivirías, ¿no? En su momento. Sí, luego de la enfermedad, pero, claro. Pero dentro de lo que era el PSOE, ¿cómo le conociste? ¿Cómo le viste? Hombre, yo conocí al Pascual cuando era alcalde de Barcelona y era el alcalde sideral, y yo siempre he sostenido que Pascual es el hijo que a Pujol le hubiera gustado tener. Porque Pascual es el pujolismo 2.0. Toda la teoría de Cataluña es una nación, el catalán, no sé qué, tal y cual, más los logotipos de Mariscal, las luces de neón, la Barcelona cosmopolita, que algunos le llamábamos cosmopaleta, y tal, y él creyó realmente que él encarnaba el nuevo nacionalismo catalán. O sea, el PSC siempre ha tenido una cosa muy curiosa. La cúpula dirigente era nacionalista burguesa y la masa eran trabajadores que en vez de decir Raimon Obiols decían Ramón Obió. De hecho, el hermano de Maragall es de Esquerra, de hecho. Bueno, el Ernest, el Tete, que es el que llevaba el ayuntamiento cuando Pascual era alcalde. ¿Estaba con él? Sí. O sea, pasó del PSOE a Esquerra. Sí, se fue. No es lo mismo el PSOE que el PSC. Bueno, pues del PSC a Esquerra. Fíjate lo que te digo, no es lo mismo, pero por muchísimas razones. Cuéntanos, porque no es lo mismo. Pues porque en el Congreso de Unificación nunca había existido un partido socialista
de obediencia netamente catalana durante la Guerra Civil. Y entonces, cuando se acaba lo del tío Paco, los socialistas se van reagrupando, están los yayos que están afuera, están los que estaban aquí y tal, y se decide hacer un gran congreso de reunificación en el Palacio de Deportes, todo el mundo sudando, aquello era un sin Dios. Y allí confluyen diferentes tendencias. Los trotskistas del PUM, que tenían todos más años, vamos, que la tana. Los de Convergencia Socialista de Cataluña, que eran unos socialdemócratas cercanos a Pujol, porque Pujol jugó en su momento la carta de la socialdemocracia. Los de Reagrupament Socialista, que eran más o menos más españolistas que nacionalistas. La Federación Catalana del PSOE. Se juntaron todos e hicieron el PSC y un pan como unas hostias. Porque la resultante de eso fue que la cúpula dirigente quedó para siempre jamás reservada a los hijos de la burguesía catalana. En Inglaterra, cuando un hijo te sale tonto, lo metes en la Royal Navy. En Cataluña, cuando te salía tonto, lo metías en el PSC, que viene a ser lo mismo. Y entonces, pues todos los tontos estaban allí, alguno inteligente como Maragall, porque desde luego tonto no era, y la base creía buenamente que votaba Felipe Llaguerra, y estaba votando a señores que eran amigos, se casaban, tenían líos y tenían negocios con los nacionalistas catalanes, porque todos eran lo mismo. Bueno, la verdad es que a la gente seguramente le interese, claro, porque son el mismo partido, pero son como semi-independientes. O sea, es como un partido asociado, ¿no? En todo el PSOE. Es un partido independiente que tiene 3 protocolos. Un protocolo de unidad, de asociación, y 2 protocolos que uno es secreto. Hay un protocolo que es de financiación, de decir, bueno, desde el PSOE os vamos a ayudar con pasta y tal y cual, y el secreto que no lo sabrás nunca. ¿Tú que estás ahí tampoco lo sabes? Yo tampoco lo sé. Luego no lo sabe nadie ya ha pasado el olvido. No, yo creo que alguien lo debe saber y en algún qué momento incluso creo que alguien se lo ha debido recordar a la cúpula de Ferraz, pero yo no lo sé. Creo que tiene que ver con temas de autodeterminación e independencia, porque hasta hace relativamente pocos años, 15, en el decálogo, en el programa máximo del PSC, se reivindicaba la autodeterminación y la autogestión obrera, cosa sensacional, ¿eh? O sea, todos los burgueses metidos allí y Narcís Serra y defendiendo la autogestión obrera. ¿Tú crees que si el PSOE se hunde, el PSC, que a lo mejor le puede ir mejor en Cataluña, puede ir por su cuenta? Si le conviene, lo hará. Si le conviene, me refiero, por necesidad. Si le conviene, lo hará. El PSC hace exactamente lo que mejor le interesa en todos los momentos de la historia. O sea, ¿tú crees que no le deben obediencia a Sánchez en ese sentido? No, han puesto a Sánchez ellos, porque a Sánchez lo encumbra en el Congreso la delegación. Fíjate, son 2 partidos diferentes y en cambio el PSC tiene derecho a tener una delegación en el Congreso del PSOE. Esas cosas no las entenderé. Dentro de los grupos comunistas también suele ser así. Y es una cosa que para mí es una aberración. Es como darle un privilegio a alguien por encima de los demás. Pues sí. Como si hubiera militantes pasa con lo de españoles de primera y de segunda, y pasa con militantes de primera y de segunda, de que ellos pueden decidir en lo de los demás, pero los demás no pueden pensar ni decir nada de lo suyo. Pues algo habrá ahí detrás, que no sabemos. Pero Sánchez es quien es porque Iceta dijo a este chico hay que apoyarlo. Y el famoso Pedro, por Dios, líbranos de Rajoy, en la fiesta de la Rosa, donde se puso a bailar desaforadamente. Me acuerdo, me dio mucha grima, ¿eh? Y sí, y cuando vino Pedro Sánchez, que insistió en lo del baile, que dices, a ver, es como si yo me pongo a patinar sobre hielo. Son ganas. Y eso que a mí el tutú me queda muy bien. Pero claro, no. Hay cosas que no se deben hacer. Decía el presidente Tarradellas, en política se puede hacer todo, menos el ridículo. El ridículo no se debe hacer nunca. O sea que yo creo que sí, el PSC, para desgracia de Cataluña, tiene una vida larguísima. Porque como siempre son los mismos y se adaptan, son situacionistas, que diríamos en terminología clásica y ortodoxa, son situacionistas. Antes de ser del PSC, que tú siempre haces la diferenciación, primero me gustaría saber qué te llevó al PSC, porque era un partido muy vendido ya en esa época. ¿Qué te llevó ahí? Pues fíjate, yo empecé a militar en política con 14 años y estamos hablando de 1973.
es decir, todavía vivía Franco. Y empecé a militar en el movimiento anarquista clandestino. Porque el anarquismo me parecía que era una cosa muy razonable, es decir, pues que la gente sea libre, que cada uno tenga una casica y un jardín, y luego pues nos unimos y nos federamos, y bueno, y claro, ignorando todo lo que lleva a eso después, ¿no? Pero la ideología en sí era muy tolstoyana y era muy naif. Y como yo en el fondo soy más inocente que un litro de leche descremada, pues me lo creí. Pero claro, aquello acabó muy mal, porque yo recuerdo el atentado de La Scala, el asesinato del compañero Rueda en la cárcel a manos de los verdugos de la policía franquista todavía. Recuerdo las persecuciones que se hicieron a la CNT, secundadas por todos los partidos políticos de la época, a raíz de la huelga de gasolineras. La CNT cobraba pujanza. Cuando volvió Federica Montseny, el acto que se hizo monstruo en las Fuentes de Montjuïc acojonó a todo el mundo. Las jornadas libertarias que se hicieron en el Parque Güell, con miles y miles y miles de asistentes, sin un duro por organizarlo, dejó a los partidos de toda la vida, hostia, ¿y estos quiénes son? Y fueron a por nosotros, y vaya si lo consiguieron. Estamos hablando ya en democracia, ¿no? Sí, en esto que llaman democracia, sí. En democracia. Claro. Ya me entiendes. Y muchos nos fuimos cabreados a nuestra casa, y estuve en algún colectivo ecologista y tal, y un amigo mío me dijo, ¿tú por qué no te vienes al PSC? Digo, ¿y el PSC? Coño, y me enseñó esto, autogestión, no sé qué, dije, coño, ¿y esto? Y tuve la suerte, o la desgracia, de encontrar unos cuantos militantes del PSC que lo creían esto, y venían de la CNT. Hubo mucha gente de la CNT. Qué sí. raro, ¿eh? Bueno, era por aquello de decir, ¿dónde puedo ser útil? ¿Dónde puedo militar? Y nos pasamos al PSC. No en grupos, sino cada uno por su cuenta, como buenos anarquistas, pero luego nos encontramos allí. Joder. No tiene más explicación. Y claro, entre que eras anarquista y que te metiste a... Bueno, había una chica que estaba muy bien. Y salimos juntos, pero esto ¿Es en el PSC o en el anarquismo? PSC, no, en el anarquismo, hombre, el anarquismo. Vamos, tengo yo unos gratísimos recuerdos de aquella etapa que no repetiré porque uno es un caballero. Entre el anarquismo y el PSC, estuviste en la Legión, ¿no? ¿Cómo se hace ese cambio del anarquismo a la Legión? Por resumirlo brevemente, y diré solamente lo que puedo decir, como mi juventud había sido bastante turbulenta, las autoridades del Estado se interesaron por mi humilde persona y debieron creer que alguien de mi talento, notorio y evidente, tenía que, en fin, estar supervisado por mentes todavía más eminentes que yo. Así como un día la meretérica me vino a buscar y me dijo, acompáñanos, que hay un juez togado militar que quiere hablar con usted. Yo me entrevisté con un juez que era un derroche de simpatía y cordialidad, lo más parecido a Miss Marple que yo he visto en mi vida, y me dijo, pues mire usted, esto van a ser 13 años de cárcel o 3 años en un batallón disciplinario de la Legión. ¿De verdad te dijeron 13 años de cárcel en la Legión? O sea, tú eres uno de esos, porque claro, antiguamente la Legión te librabas de ir a la cárcel. O sea, tú eres de esa época, o sea, de que te ofrecieron cárcel o Legión. A mí me dieron esa alternativa y yo, idiota con el tiempo no, pero pensé, en la cárcel aquí te vas a pudrir, pues. Y luego en la cárcel, ya te digo, de vez en cuando aparecía gente asesinada en las duchas, que venían del movimiento anarquista. Llegué a la Legión y resulta que, claro, estar arrestado en la Legión es estar en una cosa que se llama la pelota, que ya no existe, que es estar todo el puto día a paso ligero. No te puedes sentar. Comer de pie y a paso ligero. Has de ir al lavabo a paso ligero. Todo a paso ligero. Y con una mochila a la espalda. Claro, yo por la noche cuando caí en la cama dije, bueno, no te preocupes por mañana porque de esta noche no sobrevives, te vas a morir ahora. Y al día siguiente, pues yo estaba ahí en la formación, pum, 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 sobre a paso ligero, sobre su lugar. Tienes que hacer más pasos ligeros al día siguiente también. Cada día. Durante 3 años tenía que estar así. Y me viene un teniente y me dice, ponte firme. Digo, no, mi teniente no puedo porque... Ponga firme, cojones. Digo, sus órdenes. O sea, ¿tú por qué estás aquí?
Digo, bueno, yo no sé, quizás alguna confusión. ¿Tú eres comunista? Digo, no, mi teniente. Yo en mi casa comunistas no somos. Bueno, ¿tú eres separatista? No. Bueno, ¿tú eres proetarra? Digo, nunca. Me parece que son unos hijos de puta. Entonces ya. Bueno, y al final el tío se cabrea y dice, bueno, ¿tú qué estás aquí por maricón? Digo, no, hombre, mi teniente, yo estoy aquí por anarquista. Y el tío se pone a reír, me pega una hostia en el hombro que me lo dejó así y me dijo, pero hombre, si aquí anarquistas los somos todos. Me llevó al campo de tiro, me dijo, ¿tú sabes tirar? Digo, bueno. Mi tío estuvo en la División Azul, me llevó al campo de tiro, vieron que sabía tirar y ala, al cabo de 2 semanas, Brigada de Operaciones Especiales de la Legión. 2 semanas. En 2 semanas. Pero luego comprendí el porqué. Resulta que la Legión se funda con presos de la cárcel Modelo de Barcelona que eran anarquistas. Porque cuando nuestro fundador, Millán Astray, dice, bueno, yo necesito aquí gente bregada, no quiero aquí reclutas. ¿Dónde hay gente bregada? Le dijeron, mi coronel, en la cárcel Modelo de Barcelona hay 60, 70 tíos anarquistas que los tienen pelados de pegar tiros y pa' aquí. Se los trajo y les dijo, ¿cárcel o legión? Y todos dijeron, hombre, mi coronel, legión. Y se fundó con anarquistas catalanes. Con lo cual, cuando el teniente aquel me dijo, aquí somos todo anarquista, Claro, decía por eso, ¿no? pues lo decía con razón histórica. ¿Cuánto tiempo estuviste en la Legión al final? 3 años. O sea, los 3 que te condenaron. ¿Pero eso en qué año fue? ¿Ya con democracia o en...? No, bueno, era la predemocracia. Claro, o sea, que te puedes comer la cárcel, pero bien, además. Pero te diré, hay un refrán que dice, en la Legión se entra llorando, pero se sale llorando más. Porque yo no he conocido una escala de valores ni mejor gente en mi vida que en el Tercia. Es que yo te he oído hablar de forma muy cariñosa de la Legión. ¿A ti? Es que no puedo hablar de otra manera. Y yo le debo a la Legión y a los mandos que tuve en aquella época lo poco que yo pueda ser. Es que todos los que pasan por la Legión dicen eso. Yo no conozco a nadie que diga, pues la Legión es una mierda. No conozco ningún tío que haya pasado por la Legión que diga eso. Porque te marca para toda la vida. Es decir, yo no soy nadie, Roberto, pero si soy algo es por mi padre, el señor Miguel, que en gloria esté, que me enseñó a leer y a escribir él, con una pizarrica, porque decía que eso no se podía delegar en un maestro, que eso era obligación del padre. Acojonante, ¿eh? Un hombre que dormía 4 horas diarias, porque trabajaba de camarero en 2 sitios, pues encontraba tiempo para enseñarme a leer y a escribir. Aún guardo los primeros libros que me regaló. Y luego, gracias a lo que yo he visto en la Legión y a los ejemplos que he tenido, pues he conocido mucha buena gente que me ha influido, pero la Legión a mí me ha marcado y el credo legionario, que está estructurado en espíritus, para mí, si la gente los cumpliera, el mundo no tendría problema ninguno. ¿Y cuando sales de la Legión, en dónde estuviste destinado? Bueno, fue muy peripatético, porque en la Brigada de Operaciones Especiales se ocupan mucho de que estés entretenido. Es como el Club Meliá de vacaciones. Entonces, primero te llevan a un entrenamiento intensivo a Fuerteventura, que es un clima tibio, ¿verdad?, para hacer pistas americanas. No sé si sabes lo que es, pero la pista americana es como una especie de circuito en el que te has de arrastrar, comer fango, pasar alambradas, con fuego real, porque se le da una mariconada ahí, pegar petarditos, subir cuerdas, bajar. Todo esto que hemos visto en las películas de los marines es una broma comparado a cómo se entrena la Legión. Entonces, cuando consideran que allí ya te has divertido mucho, te envían a Alcantarilla, base de la BRIPAC, Brigada Paracaidista, que está fundada por la Legión. Y entonces te dan cursos de salto en paracaídas. Te has saltado en paracaídas bastante. 56 veces. Yo tengo el Rokiski, que es la insignia que acredita con el paracaídas, el símbolo de operaciones especiales. Yo vivo en un entresuelo y para regar las plantas hago así porque me mareo. Tengo vértigo. Y la primera vez le dije al sargento, o me pega una pata en el culo o yo no me tiro. Y me dijo, a mí no se me ha quedado nadie en el avión. Y por casualidades de la vida, hace pocos meses coincidimos. Digo, coño, mi sargento dice, ¿viste cómo no te quedaste nunca? Hacíamos saltos nocturnos. Quiere decir que cuando nos tirábamos cerrábamos los ojos para no ver. Porque, pues, bueno, es un canguis eso, ¿eh?
saltos a baja cota, con máscara de oxígeno, muy entretenido. Y cuando acabamos eso nos enviaron a la Escuela de Alta Montaña de Jaca, porque consideraron, hombre, ahora pues que estén fresquitos. Escalada, rappel, esquí de fondo, en fin, muy entretenido, mucho vivac. Te soltaban con una brújula y una caja de cerillas. Y ala, chaval, mañana a tal hora tienes que estar en este punto del mapa. Y para acabarlo de arreglar, ya después nos llevaron a Cartagena con el tercio de la Armada, la infantería de marina más antigua del mundo, la nuestra, para curso de desactivación de bombas Lapa. Esas famosas que ahora están tan de moda en los barcos. Quiero decir que entre unas cosas y las otras, más las maniobras, pues se pasaba el día muy entretenido, muy entretenido. Aunque no estuviste en un sitio fijo, estuviste para arriba y para abajo. Bueno, de hecho, la formación de los grupos de operaciones especiales se fundamenta en eso. La mayoría de gente que acababa el enganche, que se llama, se iban para la Guardia Civil. Grandes amigos, grandes compañeros y grandes personas y hermanos. Allí donde esté un legionario y haya otro legionario, nunca estará solo. ¿Y tú sales de la Legión y ahí qué haces? ¿Vuelves a Barcelona o qué? Bueno, yo tenía a mi madre allí. Mi padre había muerto justo una semana después que Franco. Se me murió a mí. Y lo acababa de afeitar, pobrecito, y se me murió. Y mi madre, claro, estaba viuda y se llevaban 14 años. Y ni pensamientos de volverse a casar. Porque mi madre decía, es que claro, imagínate que me casara con otro hombre. Le diría, no te sientes ahí, que ahí se sentaba mi Miguel. No, eso no lo cojas, que eso era de mi Miguel. Yo, ¿para qué le voy a amargar la vida a nadie? Y era un amor muy profundo el que se tenían, se querían estaban 40 años juntos, que se dice pronto. Y sin poderse casar, por la estupidez de que mi padre estaba divorciado, en la República, bueno, en fin. Pero es igual, ni aunque los hubiera casado el mismo Papa, se hubieran querido tanto y se hubieran cuidado tanto el uno al otro. Y entonces, pues nada, pues me dediqué a buscar trabajo y a ganarme la vida como podía. Yo soy dibujante de estampación de vestidos, el resto es mentira todo, he engañado a todas las empresas de comunicación. ¿No? Yo soy dibujante de estampación de vestidos y papeles pintados. Cuidado con el tema. Y dibujante de tebeos, entintador. Y mal que bien me iba ganando la vida y tal, y bueno, pues en una de estas cayó lo que te decía de este amigo que me dijo, hostia, ¿por qué no te apuntas en el PSC y tal y cual? Bueno. ¿Y en el periodismo cómo empezaste? Pues también con este amigo que era director de la Revista del Barrio y empecé a hacer artículos en la Revista del Barrio, pero vamos, sin pretensión ninguna. A mí me gustaba escribir porque siempre mi vicio ha sido la lectura y las señoras, y no por este orden necesariamente. Pero, claro, las señoras no me han hecho nunca caso, pues entonces me he dedicado a leer. Pero, ¿y cómo pasaste de la revista? Porque tú luego has estado en periódicos grandes, has estado en televisión, bueno, sí que es en televisión, ahora estás en... Estoy en Voz Populi escribiendo... Siempre digo de Objective y es Voz Populi el que estás... Bueno, esto si le preguntas a Álvaro Nieto te dirá, sí, que se venga. Estoy con Carlos Herrera, mi líder, y estoy con Iker Jiménez, donde tengo el gusto de compartir programa contigo. Y luego, aparte, escribo libros, que esa es otra cosa. De hecho, tienes uno que me lo voy a comprar. Si lo encuentro, me lo voy a comprar. Que es sobre los nazis, sí, que se juntan con los independentistas catalanes. Sí, hombre. Es una ucronía que se llama Operación Barcelona, matar a Hitler. Ya te lo haré llegar, no te preocupes, no hace falta que lo compres. Pues házmelo llegar que lo quiero. Te lo haré llegar. Es qué hubiera pasado si la Operación Félix que Hitler tenía en mente para llegar a Gibraltar, conquistar Gibraltar y cerrar el Mediterráneo a los ingleses, que hubiera cambiado la Segunda Guerra Mundial, se hubiera llevado a término. Hitler lo quiso hacer por las buenas y le dijo a Franco, mire usted me dejaría atravesar con mis tropas. Y Franco dijo, la última vez que dejamos atravesar a un ejército extranjero las tropas por España, se produjo la Guerra de la Independencia. Y Hitler dijo, coño, qué mala folla tiene este hombre. Pero en mi novela, Hitler se lía la manta a la cabeza y dice, pa'lante.
Invaden España, Franco se opone, se tiene que exiliar. Hitler pone como caudillo al general Muñoz Grandes, que era muy germanófilo. Que de hecho en esa época se hablaba de eso. Si hubieran ganado los nazis la guerra, seguramente estuviera él. Esto hubiera sucedido. Y los catalanes, separatistas, dicen, hombre, y aprovechando esto de que nosotros somos godos y arios y no sé cuántas cosas más, ¿por qué no pactamos con Hitler? Y pactan un protectorado del Reich, que se llama Catalonian, donde Hitler envía a Reinhard Heydrich a que sea el Reichsprotector. Y Hitler tiene que visitar Cataluña un 11 de septiembre para bendecir la división SS Catalonian que va a luchar al frente ruso y que ha sido sufragada por todos los industriales catalanes. Entonces, en los Estados Unidos, los que son los únicos que quedan plantando cara, deciden que es un momento magnífico para montar un magnicidio y cargarse a Hitler. Y reclutan a un anarquista español que vive en La Habana y que está harto de todo y de todos para que sea el asesino. Te diré que en esa novela uno de los protagonistas es Franco y Franco se hace masón. Bueno, hay gente que dice que confrontaba mucho con los masones porque en realidad quería ser parte y no le dejaban. Pero eso no está claro, porque dicen que... No, hay mucha niebla ahí. Dicen que él había querido entrar en la logia Lucus de Larache, pero que los militares masones habían firmado un juramento conforme no se admitiría a nadie que hubiera aceptado ascensos por méritos de guerra. Y como Franco sí los había aceptado, la guerra de África, pues le dijeron que no. Pero el padre de Franco era masón. Ramón Franco era masón, iniciado en la logia Plus Ultra. Y Nicolás Franco era masón de una obediencia dependiente de la Gran Logia Unida de Inglaterra. O sea que sí que había mucha relación con lo masón. Mucho. A ver, te lo pasarás bien y te reirás y seguramente verás muchos guiños con la Cataluña actual, porque claro, aprovechando la circunstancia... Que el Pisuerga, ¿no? Pues sí, me permito deslizar algunas cosas. ¿Y tienes alguna novela más? Sí, tengo una novela que dediqué a mi padre que se llama El día que David Niven vino a desayunar al Paralelo, porque lo trajo mi padre a mi casa. Cuando acababan, él era camarero en un merendero por la mañana y por las noches era camarero en un cabaret. Y cuando acababan a las tantas, pues mucha gente famosa, era muy famoso. Se llamaba Barcelona de Noche el cabaret. En aquella época era muy famoso, hablo de los años 60 del siglo pasado. Uy, ha llovido, ¿eh? Ha llovido un poco. O podría haber llovido más, pero bueno. Pues mi padre les decía, si quieren ustedes comer y tal, sí, pues a mi casa. Y se sacaba unos duricos. Claro. Y un buen día, que no llega el Papa, mi madre en la cocina, yo estaba desayunando para ir al cole, y oigo el llavín, ¡ay, mira, ya está! Y oigo una voz, la voz de murciano del señor Miguel, que dice, Mr. Niven, this is my wife, la Pepita. This is my son, el Miguelico. And this is your house, because my house is your house. Yo no sé si el otro lo entendió. Sale mi madre y ve a un señor con un smoking blanco, un clavel aquí, y era David Niven. Se le cayeron todos los platos por suelo. Pero Miguel, nene, ¿pero cómo lo dice? ¿Cómo querías que te avisara si no tenemos teléfono? ¿Verdad? En casa éramos pobres. Y desayunó en casa. Y yo decía, anda, papá, este es el del cine. Sí, el del cine. Amabilísimo, todo un caballero, y me queda el olor de la colonia que llevaba y del tabaco que fumaba. ¿En serio? Por mi casa había desfilado mucha gente. Había pasado Ingrid Bergman, Salvador Dalí. ¿Ingrid Bergman? Yo era muy pequeño, yo no me acuerdo. Sé que mi madre decía, no sé qué le veis. Porque todas las mujeres son iguales en eso. Ingrid Bergman, pues sí tiene unos pies que puede dormir de pie. Pero vamos, y mi padre decía, hombre, chata, no digas eso. Que Ingrid Bergman ofende al sentido común y a la verdad. Es muy guapa. Tiene una cara vaca, pero es una vaca. Mírala. En cambio, con Ava Gardner, ahí sí, se rindió. Ahí no hubo más que decir, dijo, ¿no? Esto sí, Miguelico, esto sí es una mujer guapa. Claro, ahí sí que no había resquicio posible. Fue una infancia muy pobre, pero muy divertida. Y yo guardo, cuando la gente dice, yo estoy atormentado, porque en mi infancia...
yo no. Es una infancia cojonuda y se lo agradezco mucho a mis padres. Qué bonitos recuerdos, ¿eh? Además con todo el famoseo de la época. Esto no lo cuento mucho, ¿eh? No sé qué, me has echado droga o algo ahí. Sí. Es el agua de Madrid, ya sabes. Debe ser. Y luego en el periodismo, ¿cómo te fuiste abriendo? Porque claro, luego has acabado en sitios... Pues por chiripa, porque a veces... Por chiripa es la respuesta. Sí, por chiripa. Dice que Dios se ríe mucho cuando los ve hacer planes, y es verdad. Este amigo mío, que era director del Carregrar y no sé qué, no sé cuántos, me presenta, no sé qué, pum, pim. Yo estaba trabajando entonces, había encontrado un trabajo de coordinador de actividades en un centro cultural dependiente del ayuntamiento. Coordinador de actividades es, han traído el piano, y empujar el piano hasta el escenario por una rampa y dejarlo en su sitio. O sea, no era que yo elucubrara teorías sobre la animación sociocultural. Y allí me dijeron de ir a trabajar a eso del PSC y tal igual. Bueno, pues apuntéme y estuve ahí un rato y después me fui. Y me fui a una cosa rarísima que era la Unión de Consumidores de Cataluña, donde fui secretario general. No, si el niño tiene... No, si vas es para mandar, ¿no? El niño canta y baila. Y allí una amiga mía me dice, oye, nos hace falta una persona en el programa El Tribunal Popular, que después se emitió por televisión. Uno hacía de fiscal, otro hacía de abogado, se juzgaba un tema, se llevaban testimonios y decidía la audiencia. Y yo dije, bueno, no sé si esto lo voy a saber hacer. Pues yo a la radio he llamado, pero para pedir discos y cosas de esas, pero... Total, que fui, hice de fiscal, gustó, y un día llevé como testigo al señor Casamayor, que era un personaje que hacía Javier Sardá, que era un abuelito cascarrabias, simpático y divertido. Y cuando acabamos, el Sardá me dijo, oye, ¿sabes que me quedo sin guionista? Digo, no lo sabía. Le acababan de dar las mañanas de Radio Nacional. Dice, pues creo que nos podríamos entender. Digo, bueno, pues hagamos una prueba. Hicimos una prueba, estuve 3 años de guionista de las mañanas de Radio Nacional con Javier Sardá. También le hice de guionista en el programa Juego de Niños, que era un concurso que regalaban gallifantes, que eran muy divertidos. Y a partir de ahí, pum, 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 ya pum. para arriba, ¿no? Sí, cuando acabé con Sardá me fui a trabajar con Julia Otero, me vio Luis del Olmo, Marote, y me dijo, pájaro, vente aquí. Me propuso que fuera guionista para una cosa que quería hacer, se llamaba El Jardín de los Bonsáis, que era imitaciones de políticos famosos y tal. Que me acuerdo de eso. Pues de hecho, yo. 6 años estuve ahí haciendo el guión de todos, más algún personaje como Narcís Serra y cosas así. Y a partir de ahí, pues, hala, venga. O sea que en radio has estado con gente gorda. Más que yo no, pero hombre, pues sí, he estado con gente... Claro, y Carlos Herrera es ahora, ¿no? Carlos Herrera... ¿Qué tal es en las distancias cortas? Herrera es... Herrera es una enciclopedia. O sea, para hablar de Carlos Herrera deberíamos hacer, no sé, como la enciclopedia británica. Yo he tenido el honor de vivir la Semana Santa sevillana con Carlos Herrera y con Pepa, su señora, y eso es un mundo, ese hombre es un mundo. Es un mundo. Es culto, es inteligente, es divertido, es sagaz, es buena persona, tiene un corazón de oro. Ir con él por la calle, chico, es un jubileo. ¡Carlos! ¡Carlos! Una cosa tremenda. Le propusieron ser alcalde de Sevilla por un partido determinado y él dijo no. Dice, porque esta mañana me he cruzado con 3 que me han dicho que va a ser usted alcalde. Pues mira una cosa, don Carlos, mi calle tiene una farola que... Te ha dicho ni muerto, ¿no? Yo todos los días sí, no, yo no estoy para eso. Entonces, Carlos es un bueno, yo creo que es el heredero de Luis del Olmo. Bueno, pero han sido coetáneos también, ¿no? Bueno, él era el que le hacía las sustituciones a Luis muchas veces porque empezaron en Radio Miramar, emisora que después dio pie... Yo creo que era más independiente Luis del Olmo que Herrera, ¿no? No. ¿No? Igual.
Igual de mal, o porque vamos en la COPE ahora. No, igual de que si tienen que decir me cago en lo que sea, lo dicen y les da igual. ¿Tú crees que Carlos Herrera hace eso? Yo le veo menos que a Luis del Olmo, ¿eh? No. ¿No? No. Joder, pues con la campaña que ha hecho la COPE, con la conferencia episcopal, con el tema de la ILP esta, que en realidad es de Podemos, que apoya a la Iglesia, cuidado, ¿eh? Yo veo que Carlos tiene un espíritu libre y crítico, y si dice algo es porque lo piensa. Porque es muy mal mandado, ¿eh? Me es muy difícil que alguien apoye eso. Se me hace duro, ¿eh? Pues él sabrá. Pero ya te digo que tanto él como Luis, que también estuvo en la cadena COPE en su momento, y después se fue a Onda Rambla. Cero también, ¿no? Se fue a Onda Cero y después acabó en ABC Radio. Yo creo que... ¿Luis del Olmo acabó en ABC Radio? Sí. Sí, me lo he perdido ya. Y francamente se me hace muy difícil ver cómo convences a esos monstruos de las galletas de que digan algo que no les guste. Que no digan algo, a lo mejor, dices, hombre, mira, no te metas tanto con fulanito porque, coño, está pasando un mal momento. Si es por algún motivo humano y tal y cual, pudiera ser. Pero callarlos ni debajo del agua, ni al uno ni al otro, ¿eh? Es mi vivencia personal. Se me hace curioso por esto último que te he contado. Porque yo antes le escuchaba de vez en cuando, y cuando empecé a ver los cortes de anuncios de la conferencia episcopal apoya en medio de su programa, dije yo... Bueno, pero es que la publicidad no la pone él. Pero la que habla en su programa también lo decía. Claro. Una de su programa, dentro de su programa, no un anuncio, sino dentro de su programa. Pero claro, cada uno dice lo que quiere. Carlos nunca se ha metido... Mira, es un poco como Iker. Jamás he recibido instrucción alguna de Carlos Herrera de decir... ¿No? Nunca. Entre otras cosas porque me hubiera ido. ¿Pero tú ahora vas a tertulia o a qué faceta de Tertulia. Y jamás me ha dicho, oye, no digas esto, oye, no te metas con otro. Nunca. Me sorprende, ¿eh? No me lo imaginaba así, la verdad. Pues, y lo mismo me pasa a mí que le pasa al resto de tertulianos. Alguno irá con el mensaje que le habrán dicho de primera hora de la mañana desde su partido eso sí, claro. o su patrocinador, pero a mí me lo decía un día, dice, a mí lo que me gusta de ti, pedazo cabrón, es que nunca sé por dónde me va a salir. Bueno, pero no, la libertad que se produce ahí es total. Bueno, pues me alegro de que sea así. La verdad es que no me lo suponía así, ¿eh? Yo te soy sincero y te digo la imagen que yo tenía, pero bueno, yo no lo conozco desde adentro. No es tal cual, y vamos, son muchos los tertulianos y de muy diferente pelaje los que vamos allí, y que yo sepa, hombre, a ver, se sobreentiende que si sales y dices el Papa es el anticristo, pues, hombre, alguien te va a decir algo. Alguien te va a decir algo, ¿verdad? Según sales hay un cura así, hola. Hola. Es como si te vas a hacer un anuncio de la Coca-Cola y dices, mira, ¿apruebo la Pepsi? Pues claro, se sobreentiende. Pero siendo razonables y siendo tal, no dicen nada. Lo cual es... Yo en la radio no conozco ningún sitio así, porque todas las radios que yo he conocido, todas son un poco como los programas de televisión. Pues con Luis me pasaba igual, ¿eh? Pero Luis ya no está, no estoy hablando de Luis. No, pero que te decía que con Luis yo he tenido suerte, porque con Luis, mira que hacíamos un programa duro, que nos metíamos, entonces estaba Aznar de presidente, madre mía, lo que llegábamos a decir. Jamás en la vida la menor indicación, la menor bronca, la menor nada. No, de verdad que me sorprende para bien. O sea, que no lo sé porque yo no lo he visto desde dentro. Pero es que yo también te diré, Roberto, yo si no puedo trabajar en libertad, yo entonces soy como los koalas, no me reproduzco en cautividad. Entonces yo no me siento incómodo, se nota y me da la impresión de que estoy haciendo mal mi trabajo, y entonces pues prefiero irme, como así he hecho en algún medio alguna vez, decir, mira, oye, lo que yo pienso yo no lo puedo decir, lo que vosotros querríais que yo dijera a mí no me sale, pues nos damos la mano y ya está. Yo, por ejemplo, solo voy a Horizonte porque es el único sitio, y hoy me han llamado a otro programa, por ejemplo, y he dicho que no, porque sé que no me van a dejar hablar, sé que van a faltar al respeto, sé que van a estar haciendo perdona que hablo así, pero el imbécil, y no voy. Es decir, y de radio nunca me han llamado en ningún sitio, nada más que de sitios pequeños, entonces no puedo opinar, pero de teles que sí me han llamado a otros sitios, yo he sabido decir que no. Porque es que para que me coarten, además yo como soy,
que yo soy muy genuino, o sea, yo no puedo gustar o puedo no gustar, pero no voy a cambiar. Yo no he visto en ningún sitio excepto Horizonte. Si dices tú que con Carlos Herrera es así, pues mira, bien por él. A ver, todavía quedan islotes. Carlos Herrera, llévame una tertulia. Niño, Quillo, vete aquí al muchacho que promete, hombre. Es un aficionado muy bueno. Yo le he visto en 2 o 3 capeas. Le he visto un par de pases que no están mal. Un afarolado muy bueno también. No, pero yo creo que esto va en la personalidad del conductor del programa. Es decir, si Carlos no pudiera hacer los monólogos que hace de entrada, no haría el programa que hace. Si Iker y Carmen no pudieran plantear el temario que plantean y llevar a la gente que llevan, no harían Horizonte. Es que hay productos que o son así o ya no pueden ser, porque para eso ya están las Pastor y las Otero y toda esta gente, ¿me entiendes? Bueno, he dejado para el final los 2 temas que más quiere la gente, que es islamización e inmigración ilegal. ¡Qué bonito! ¿Qué piensas de que se esté islamizando? Porque se está islamizando España entera, pero ¿qué piensas de que se esté islamizando, que es donde más agudo está ahora mismo, Cataluña? Me parece una cabronada, pero no porque sea Cataluña. Si fuera Galicia o fuera Murcia me parecería igual de mal. Estamos jugando en una guerra en la que ni siquiera hemos empezado a luchar. O sea, no nos hemos dado cuenta de que estamos en guerra y que hay una ocupación en toda regla, incluso vista desde el punto de vista militar, del continente europeo y singularmente el caso que nos ocupa, que es el de nuestra patria, que es España. Entonces, a mí me parece muy mal y me parece que esto en tiempos de guerra sería motivo de juicio por alta traición de los responsables. Es que es lo que es. De este desaguisado. Porque yo puedo entender al inmigrante ilegal tanto al que viene a delinquir como al que viene a colonizar e invadir nuestra patria con la cultura de la sustitución, como al que sencillamente ha venido aquí pues porque ha venido aquí. Esa figura la puedo entender, no defender, la puedo entender. Al que no puedo entender es al español nacido de madre española que es capaz de traicionar a todos sus hermanos por dinero, por poder o por influencia. Eso es de consejo de guerra sumarísimo. Y hay muchos nitacolumnistas en España, muchísimo. Mira, me agrada que me haga esta pregunta, porque precisamente estoy acabando de corregir un libro que, si Dios quiere, saldrá este otoño y se llama La quinta columna sanchista, o cómo destrozar España desde el gobierno. Y claro, hay un capítulo muy importante dedicado a este tema. Todos estos progres que tanto daño han hecho a los españoles, pues son progres de salón, son rojos de salón, que hablan tanto de acoger pero no acoger a nadie, que hablan tanto de que hay que empatizar con los que vienen de fuera, pero ellos viven en sus barrios ricos, blindados con sus seguratas y sus coches, que generalmente pagamos entre todos. A mí esa gente me da un profundo asco. O sea, yo no concibo ni tolero a los traidores. Puedo perdonar a los equivocados. Puedo perdonar al que dice, he buscado una ruina, como aquella que decía la Elia o Parda. Mira, chica, una mala tarde la tiene cualquiera. Lo pagas, porque evidentemente no puede salir gratis, pero al traidor yo no lo perdono. Y el gobierno que tenemos en España y los partidos que le sustentan... Y las ONGs que están con ellos también. Efectivamente, que son apéndices de esas multinacionales del crimen, las que favorece el señor Soros, la Open Society, esos poderes de los que no se habla nunca. Yo siempre digo que hay una habitación en el mundo que no sabemos dónde está, donde hay 10 tíos reunidos que están decidiendo qué va a pasar en los próximos 20 años en España, por ejemplo. Que me hace gracia cuando hablan de, gente de Más Madrid, la oscuridad de los poderosos que financian a los grupos de la derecha, y los que financian solos, que sois vosotros, que sois la misma basura o peor. Bueno, pero aquí hemos aceptado ya como normal los Bilderberg, los Davos, el Bohemian Club, la Trilateral, cuando todos esos son grupos que nadie elige, que nadie controla,
que no hay una fiscalidad por parte del pueblo sobre ellos. Y lo aceptamos. Las conclusiones de Davos, métetelas donde te quepan las conclusiones de Davos, hombre. A mí qué me importa, yo que soy agricultor manchego y veo que no me compráis mis cosechas y se las compráis a Marruecos, que no cumplen con los requisitos debidos por la Unión Europea, que a mí sí me imponéis. Pues iros a la mierda, hombre. Entonces, estos poderes supranacionales a mí me irritan, y me irrita sobre todo la gente que los sirve. Y diré más, yo sostengo que la monarquía española no debería asistir a estos sitios. Porque cuando doña Sofía, por la que siento un profundo afecto, es miembro emérita del grupo Davos o del grupo Bilderberg, a mí me da una profunda vergüenza como español. Yo no quiero que nadie que ha estado en la jefatura del Estado, como esposa de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos, esté en ese lobby nefasto. Esté en ese lobby. No quiero, me parece que es un desdoro para la nación española y para los españoles. Bueno, no me quiero meter en el tema de la monarquía, porque me parece que simpatizas. A ver, yo, por lógica cartesiana, soy republicano. Yo soy republicano también. Pero, por análisis histórico, que es una de mis aficiones, descubro que la república, cuando la hemos tenido en España, ha sido un desastre. Pero bueno, hemos tenido dos ejemplos. El sexenio, que no dio tiempo a nada, porque la república fue ínfima, y la otra, que fuimos un poco víctima también del contexto europeo. Recuerda lo que decían en la Primera República. Estoy hasta los cojones de todos los nuestros. En cambio, la corona, con sus luces y sus sombras, yo creo que... Hemos tenido corona con Fernando VII, hemos tenido corona con Juan Carlos, que mira lo que ha hecho al final, y hemos tenido... ¿Qué ha hecho al final? Joder, pues tener una vida no nada ejemplar. Yo creo que un rey tiene que ser ejemplar, y se ha dedicado a irse a hacer safaris y darle dinero a prostitutas. Pero hizo algo muy importante, que es... a ver, Su Majestad el Rey Don Juan Carlos podía haberse quedado como rey, tal como Franco lo preveyó. Hubiera durado poco así. Bueno, oye, lo que hubiera durado, hubiera pasado de puta madre. Prefirió dedicarse a los negocios y le fue bien. Pero dijo, no, pues esto habría que darle otra salida, ¿no? A ver cómo hacemos. A ver cómo hacemos esto, coño. Y los 40 últimos años en España es la primera vez, da un poco de pénica decir esto, pero es la primera vez en toda nuestra historia que los españoles no nos hemos matado los unos a los otros por nuestras ideas. Bueno, la guerra contra ETA sí que era muertos. Eso es terrorismo. Sí, pero terrorismo muy apoyado. Yo hablo de conflictos civiles. Lo cual es muy triste, pero sí que es un conflicto civil también lo que pasó en el País Vasco. Entiéndeme lo que te digo, no son las guerras carlistas, no es lo que se entiende por guerra Pero civil. por cómo evoluciona Europa, tampoco lo ha habido en Francia. En Francia hay una guerra muy soterrada que no se explica nunca, que es la guerra contra el independentismo corso, que está financiada a pachas por la mafia corsa de Ajaccio y por los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Y la infiltración que tiene Francia en estos momentos islámica, y que ha llevado Que la tenemos aquí también. las consecuencias que todos conocemos del Bataclan, de Charlie Hebdo, etcétera, se ha hecho bajo la mirada atenta y vigilante de la DIA, la Defense Intelligence Agency de los Estados Unidos. Siempre hablamos de la CIA, y la CIA es la chacha tonta. La que manda de verdad es la National Security Council y la DIA, la Defense Intelligence Agency. Lo mismo que les pasó a los italianos en los años 50. La mafia, que son unos caballeros todos, le dijeron a Estados Unidos, oye, nosotros te ayudamos a desembarcar en Sicilia, hicimos un pacto, pero es que estos tíos de Roma no paran de tocarnos los cojones. ¿Y si nos independizamos de Italia y nos convertimos en un Estado asociado a los Estados Unidos? Esto es histórico, Y los americanos dijeron, pues vale, y utilizaron a bandoleros sicilianos, convirtiéndolos en héroes de la independencia siciliana, con una guerra civil brutal, silenciada por los medios, que acabó cuando el gobierno italiano y el gobierno de los Estados Unidos pactaron y dijeron, s'ha acabat, se ha acabado. Quiero decir, España nos hemos ahorrado unos cuantos disgustos, posiblemente porque el rey, al que llamaban el campechano no sin razón, levantaba el teléfono y se le ponía a todo el mundo.
desde el rey de Marruecos hasta el presidente de los Estados Unidos. Ahora Sánchez tiene faena para que le traigan un café. Quiero decir que las diferencias son notables, a pesar de las sombras y de las luces. Y digo que esto, si hacemos un balance general de la corona, la restauración no fue mal, el intento de Prim con don Amadeo I de Saboya, que yo fue, en fin, una broma de mal gusto, porque, hombre, el pobre Amadeo vino aquí. Por la nobleza española. Dijo, hombre, pero esto, ¿a dónde me habéis traído? ¿Esto qué es? Y se fue. Y luego, pues claro, los grandes espadones del siglo XIX, que como el general Serrano, el general Narváez, que contribuyeron mucho a que la cosa no fuera estable. Sí, pero el reinado de Alfonso XIII también me parece terrorífico, porque en parte los problemas que hay con él son los que se heredan en la República. No todo es culpa de la República. Inventó el porno, Cuidado. Bueno, ya, pero... Perdona. No, a mí no me parece bueno, pero... Para muchos españoles esto es muy importante. Pero yo creo que la corona, sobre todo en la época borbónica, que es la época ya donde empieza a haber más repúblicas, a mí me parece que el balance es malo, el de la monarquía. Bueno, pero esto es porque eres joven, hombre, ya... ya peinaré canas, ¿no? Con el tiempo ya verás que yo ya no peino nada, pero ya verás que en el fondo las instituciones que tienen liturgia, rito y tradición contribuyen mucho más a la estabilidad de los pueblos que las que son muy modernas. Pero puede haber una república con orden también. No, pero yo no he dicho eso, yo no he hablado de orden. E instaurado una tradición en el tiempo con la república también se puede. Yo hablo de tradiciones seculares. La Iglesia Católica ha habido de todo. Asesinatos, primos que se tiraban a las hermanas, hermanas que se tiraban a los padres, simonías, un papa que hacía ceremonias diabólicas. Ha habido de todo. Ha habido gente como Juan XXIII también, pero me vengo a referir como Juan Pablo II, pero ha sido una historia que es como para hacer un novelón, pero se aguanta. ¿Por qué? Porque tiene rito, tiene tradición y tiene continuidad. Y la parte negativa, que es mucha, tiene una parte positiva, y es que los misioneros alrededor del mundo hacen una obra social que no hace nadie más. Y te diré más. Pero eso con la Iglesia, no con la monarquía. No, pero hablábamos de organizaciones que tienen... Vale, pero es lo mismo. Yo he visto muchos comedores públicos de Cáritas, muchos, por desgracia, que esto es una vergüenza para España y para los gobernantes si la tuvieran. No he visto ni un solo comedor social de Podemos. Bueno, Podemos no, pero del Estado sí hay. Y sí hay asociaciones que no son religiosas que sí que hacen ese trabajo también. Sí. Hay mucha gente buena que no tiene por qué depender de... Hay mucha gente buena, pero la gente cuando tiene un problema se va a Cáritas. Cáritas es un negocio también, Yo lo veo mal enfocado también. No se va a Podemos, no se va al Partido Socialista. Bueno, al Partido Socialista, en fin, ya para decir lo poco que tengo me lo van a quitar. Pero en fin, entonces, todo lo que sea tradición, yo de entrada me lo miro con respeto. Y bueno, y para finalizar ya, y no te quiero robar más tiempo, llevamos casi 2 horas. ¿Qué dices? Sí. Ya te digo yo que sí. Hostia, qué bueno. Quería que recomendaras un libro a la gente que nos está viendo. Pues fíjate, va a quedar un poco así... El que quieras, Sí, va a quedar un poco pelota. Pero yo recomendaría El fascismo en España. Miren ustedes, ahora que se habla tanto de fascismo sin que la gente tenga ni puñetera idea de lo que fue el fascismo, que fue una revuelta popular pagada por los agricultores italianos, pagado por los empresarios de Milán y por la pequeña burguesía, y que la clase obrera en principio no siguió. Era una cosa de los contadini, que dicen los italianos, ¿no? Llevado a cabo adelante por un hombre que venía del socialismo y de dirigir el órgano oficial de los socialistas. El fascismo tenía, a través de la corporación, un elemento social fuertísimo, o aquello fue como fue, pero la base era real. Pues la gente habla del fascismo, mezcla el fascismo con el nacionalsocialismo, con el falangismo, incluso con el hipertiroidismo, si me apuran. Pues léanse el libro de Vaquero. Yo me lo leí y me parece que es muy interesante para empezar a entender de una puñetera vez qué es fascismo, qué no es fascismo, y por qué
ni todo es tan blanco como nos cuentan, ni todo es tan negro como parizan. Yo me gustaría decir una cosa antes de acabar. Y yo te tengo mucho respeto, porque aunque discrepemos en cosas menores y estemos de acuerdo en las cosas serias como Gal Gadot, que es lo básico, eres un hombre que eres de verdad. O sea, lo que ven ustedes es lo que hay. Este hombre es de verdad. Y hace una cosa muy difícil, que es meter el dedo en la llaga, en un país donde la gente siempre se gira de espaldas y pretende no ver lo que está pasando. Los tienes muy bien puestos y la cabeza está mejor puesta todavía. O sea que es un placer y es un honor, amigo mío. El honor es mío. No, por Dios.